Es bueno retrotraer aquí este interrogante de Todorov para recordar las discusiones en clase de literatura, en los bancos de la Universidad del Valle, de la ciudad de Cali, Colombia. También ajustar las posiciones encontradas entre quienes pensaban que lo literario no debe inmiscuirse con lo social y alegaban cierta pureza del hecho poético y escritor, endilgando a estos asquestos paladines de describir una postura de semidioses, sentados en no sé qué trono de pureza, intocables en el tiempo y espacio, ajenos al mundo que los rodea. Más o menos concluían ellos al don de haber nacido para el oficio. Del otro lado, estábamos quienes pensábamos y creíamos que tales no nacen sino que se hacen en la sociedad, adquirían un legado cultural de la misma, se hacían dueños de una ideología y que desde allí nacía la escritura poética o prosística. Tal alegato de hace 40 años sigue vigente en las clases de literatura. El libro que reposa en sus manos es un compendio de verdades envueltas en praxis del escritor, hiladas por un difícil estilo narrativo que fue a partir de las publicaciones de prensa, radio y TV, lanzarse al ruedo de lo imaginario y desde allí atreverse a escribir ya acercándose, ya alejándose de la realidad y buscando recrear despertar. Allanamiento es eso, una serie de cuentos, que no son cuentos, pero que al final de cuentas, cuentos son. Es un tejido hilado desde lo noticioso, lo literario y en donde tienen principal cabida los hechos políticos anteriores y posteriores al año 2004, junto con el gobierno presidencial del cuestionado mandatario presidencial Dr. Álvaro Uribe Vélez y de la serie de allanamientos que se practicaron en su incesante búsqueda de malhechores de toda índole. A lo largo y ancho del país se centra en uno de ellos, que al igual que los falsos positivos y la supuesta entrega de armas de un grupo ilegal, han dejado mucho que decir a la opinión pública, amén de sus buenos amigos y de sus gobiernos presos, como el caso del mal llamado agroingreso seguro, que resultó ser agro, robo y corrupción seguros. Después de 15 años de sueño e hibernación de estos cuentos y luego de unas 10 lecturas para confrontarlo con la realidad social y política del país de hoy, veo que bien merece la pena que estos hijos de mi pluma cabalguen hacia la conciencia popular y despierten un poco la nostalgia en este infierno de país. Del mismo modo, hice muy pequeñas correcciones, sí, así se les puede llamar, con objeto de tocar la histeria de la historia nacional y actualizar un poco de la información de la presentación primaria, ya que si bien el libro se escribió en pleno apogeo del mandato uribista, no es menos cierto que hoy el mismo Uribe tiene su muñeco títere de apellido Duque en la presidencia de la República. Es decir, el mandato no se ha modificado, salvo la supuesta traición del exmandatario Juan Manuel Santos, quien se recorrió unas cuadras a pie para ir a agradecerle a Uribe su postulación a la presidencia y luego metió el dedo pulgar entre el índice y el corazón y le dijo, mamola, un poco a lo Serpa. Bien, disfruten su lectura. El autor. A manera de presentación. No tengo más nostalgia que la de saber minarme frente a la arremetida oficializada de los corruptos, frente al descaro institucional, que en ese país se traga y tuerce vorazmente todo derecho humano, frente a la impunidad declarada del derecho ejecutado por los jueces y fiscales arracimados en las bolsas de valores helialcalizadas, alcalizadas o alcalizadas, frente al armado por el subterfugio de las instituciones burguesas para defender con su alma esquiva el plato de lentejas de los presidenciables y futuros gerentes de la economía que debería ser para todos. No tengo más tristeza que la prostitución de las religiones y entre ellas, la Iglesia católica, apostólica y romana con sus prelados en Colombia y en América hispana. Detrás de las monedas de plata que se le robaron a Judas en la estafa por su venta barata, esos simios humanoides le deben a la humanidad pobre de Occidente la purga de su atraso mental y la idiotez del sueño celestial alado en el paraíso, esperando morir para aquí disfrutar no sé qué allá. No tengo más esperanza que la de poder escribir para alertar conciencias y en un país que se pregona a gritos la libertad de expresión, pero en su letra menuda, con sus sicarios de turno dicen, aténganse a las consecuencias. Tal el caso de Iván Duque, el títere y marioneta de Álvaro Uribe Vélez, titiritero detrás del poder presidencial,
y su títere hablando a hurtadillas y con el silencio mudo frente a las masacres de líderes y de antiguos guerrilleros casi que a diario en este país encomendado al Espíritu Santo. Ya le entró la motivación de Juan Manuel Santos y quiere hacerse también a su Nobel de Paz, a costa de la crisis venezolana, posando de paladín de la democracia allá cuando la violencia interna del país arde en llamas. Se le puede parodiar con aquel dicho popular que dice: se parece a la gallina que no tiene agua para beber e está invitando al pato a nadar. No tengo más anhelo que el de seguir soñando que algún día este pueblo sufrido sea capaz de levantarse contra sus amos como otrora los cimarrones, y arrancando las cadenas de la opresión social y mental, venga la iniquidad milenaria a la que ha sido sometido y cree la sociedad para el ser humano, a levantar conciencia y a defender la razón de haber nacido por la vía del voto, la palabra y la concertación, y si no es posible, por la de las armas y la revolución, parodiando un poco el sacrificio de Luis Carlos Galán Sarmiento, única vía para alejarlo del sueño presidencial como otrora. Ellos mismos lo hicieron con Jorge Eliezer Gaitán, y sigue la interminable lista. O si no, démosles la palabra a Turbay Ayala Julio César para que nos hable de la UP y de toda idea de avanzada, ayer, hoy y mañana, hasta que el pueblo decida. Tal el proceso de paz desprocesado a diario por la camarilla política de un titiritero Uribe y títere Duque, hoy en el poder. No tengo más alegato que el de la misión del poeta y la del escritor. Tampoco es la de permanecer inmunes e inherentes frente al poder del hambre y la tenaz opresión organizada de los estados burgueses y pseudocapitalistas. Debe hacer filas en una de las dos clases sociales y yo pongo mi paso y mi pluma al lado de la mía. No tengo más desilusión que la de ver sobre la nube de la ignorancia a un pequeñísimo número de educadores, docentes y profesores en este país, quienes castrados en sus propias conciencias se aprestan, tiza en mano, a castrar la conciencia de las futuras generaciones, en nombre de su pusilánime conformismo, de su arrodillado intelectualismo, con un diploma colgado a la pared de la sala para recordarse que alguna vez debieron leer por una nota, de su obtuso silencio frente a la lectura y la investigación, de su tradición de politiquería, de Dios y del plato de lentejas de Esaú. Frente a Jacob, bien fueron bautizados por Noresquit como educastradores, ellos allí, alzando la voz. Menos mal que son muy pocos. El autor. Febrero 7 del 2004 y febrero 7 del 2019. Luego de despertar a este león dormido por 15. Dedicatoria a Eusebia Díaz Ramos, mi abuela. Con sus relatos y vívida experiencia elevó la cometa de mi imaginación con un polo a tierra. A mi madre, Eusebia Díaz Díaz, único árbol erguido de su tronco familiar, tenaz, orgullosa y arrolladora mujer, quien decantó las fuentes de su juventud y de su altivez ella sola. Se sumergió en otro país para que el mendrugo de pan no faltara en la mesa, en donde ella poco estuvo de cuerpo físico. Ahora, ya en el hogar y los 7 hijos deshojados en la vida, añora no habernos visto crecer. A mi padre, Edilberto Hidrobo, que en paz descanse. Severo, exigente y centrado en su familia. Fomentó los valores de la hermandad, solidaridad y afecto. Hizo en nosotros sus hijos de la lectura una necesidad y desde los 7 años en que me regaló las aventuras de Tom Sawyer, Robinson Crusoe y la vuelta al mundo en 80 días, no he podido parar de leer. A mis tíos, Seferino, Eleuterio, Alberto, Juan y José Díaz, viajeros obligados al sueño eterno, quienes con sus matices influyeron en el molde del mío. El talentoso tío de horas y horas hablando de política y cultura con sus pichones de sobrinos Hugo y Luis Armando. ¿Cómo quisiera ahora escucharlo con sus elogios o destribas contra los vergajos padres de la patria y expresidentes, que en paz descansen? A mis hermanos y hermanas Óscar, Imelda, Javier, Osvaldo, Edilberto y María Aide Hidrobo Díaz, arracimados frutos, orgullosos de sus troncos y alegando que vivimos como diría el poeta Alfredo Banín Romero. A mis nietos, Miguel Ángel Hidrobo Vargas y Victoria González Hidrobo, 2 ángeles alados revoloteándole a la vida para aferrarse a ella. A Doris, Joyce,
la novia del amor frustrado que todos llevamos adheridos al gancho de los recuerdos para regresar al pasado. Janet Machado Caicedo, la novia y esposa que tejió y destejió a lo Penélope las cuerdas de mi juventud, impulsadas por los vientos y logros de fracasos de toda índole. A Piedad Aguilar, una traviesa golondrina que arrimó al puerto de mi vida, cuando la nave estaba anclada en bahía, encallada en el lago de la incertidumbre y dispuesta a elevar anclas hacia mi mar de sargazos. A mis hijos, Namibia. Hoy, 7 de febrero del año 2004, que intento abordar la escritura de este libro, ya perseguido en las cuentas de la memoria, tú cumples 7 años en este planeta. Niña esquiva, espero que puedas luchar contra las vicisitudes de tu tiempo, mientras intento abrirte un sendero de sonrisa, incierto. Ahora que entrego este libro para su publicación, te arropan 22 años de mi vida. Felicidades. Dair León, un paladín que sueña con la paz, como herencia vital para la generación de infantes de hoy y la tranquilidad del deber cumplido de los adultos, con otro sueño de un país democrática socialmente. Orisa Janet, con su mirada en el ocaso y la esperanza de la academia, desencalló la montaña de la ignorancia que el Estado ha preparado para todos los de su clase social. Hugo Lexis, torbellino inconforme de fatigas escondidas, con la ensoñación que busca un camino de mensajero divino por un mundo mejor. A mis amigos, un finito número que enumerar sería infinito, pero de donde se desatan Plutarco Valencia, Rafael Lerma, José Bisney Zapata, Edgar Minas Paz, Hernando Mina Cátedra, Eddie el Comanche, Eddie Carabalí, el Sheriff, Marino Angulo, Viejo Pueblo, Diego Luis Loboa, Gustavo Andrade, Chucho Inichi, Fortunata, Cirley Vázquez, Olga Vidal, Evaristo Corrales, Yasmín González, Hernando Salcedo, Yolanda Castillo, Ángel Tutelar González, Cristian Armán Aguilar, Luis Alberto Cardona, Rodrigo Carabalí Navia, Ignacio León Muñoz, Emma Vidal, Carlos Arbey Cantoñí, David Vázquez Orejuela, Sonia González Rodríguez, Gustavo Balanta, Herbert Valderrama, Daniel Sánchez, José Jair Chará Valencia, Isleni Chará, Elmer Gamboa Perea, Orlando Cosme Campo, y de un modo especial a Wilson Lucumí Castillo como rector y todos los colegas docentes, directivos docentes y administrativos de la IE Jorge Eliezer Gaitán del municipio de Guachené y los de la IE Almirante Padilla del municipio de Padilla, IE Fidelina Echeverry de Puerto Tejada, IE José Hilario López de Puerto Tejada, IE San José de Guapi y Normal Nacional La Inmaculada de Guapi. A los poetas y escritores Héctor León Mina Vidal, Fernando Maclanil, Diego Díaz Girón, Luis Armando Carpio, Eris Alberto Vidal, William Mina, Tulio Guillermo Diusa, Pedro González, Alfredo Vanín, Perla de Ébano, Rocío Leesma, Titoque Hernán Sandoval, Lucho Ledesma Ubirne Usuriaga, Celestino Carpino Caicedo y otros, quienes desde la invisibilidad del Estado y desde los abolengos natales y culturales de este país, decidimos que sí tenemos huella de palabra que se encumbra desde nuestros pueblos hacia las cimas del reconocimiento que se nos niega por etnia o por pobreza económica, la única que intenta aniquilarnos del panorama nacional, con la venia augusta de Estado y de sus influentes culturales en todo el territorio. A Jessica Garcés, Martín González y Marcelina Angola, hoy parejas de mis hijos y los conserven para mañana también. A la vida esta cosa de cosas. Advertencia. Que el mundo, porque en Colombia todos lo sabemos, y en especial las agrupaciones de derechos humanos y ONGs que defienden los derechos de los ciudadanos en cualquier lugar del planeta, a quienes se les hará llegar los textos de la referencia, sepan que vivo en Colombia, un país en donde está prohibido pensar, y peor decir lo que se piensa,
cuando ese pensar y ese decir de algún modo afecta al Estado y sus instituciones, a los grupos armados al margen de la ley, a los politiqueros de alto vuelo disfrazados de políticos y demócratas, al narcotráfico y a los que andan por todos los rincones del país haciendo justicia por su propia mano. Con la venia del Estado y su máximo representante actual, año 2004, Álvaro Uribe Vélez, quien en su afán de venganza personal siendo gobernador de Antioquia no tuvo reparo en crear el paramilitarismo de lo que se llamó las convivir y que resultaron ser las sin vivir, y con quienes hoy, de algún modo, está siendo tratados para que le devuelvan las armas compradas por los grandes gremios económicos del país. Esto lo sabemos todos los colombianos, pobres y ricos también. Y también el Congreso de la República, con minúscula. Por ello, dejo en claro que no tengo enemigos. El texto que usted tiene en sus manos y Un conato de lluvia asomaba por el ojo del firmamento a la hora en que los tres grandes de la madrugada, Rocío, Aurora y Alba, intercambiaban sus turnos para darle paso al nuevo día, y a los recién nacidos se les empezaba el inexorable conteo del tiempo, asegurados desde ya a la futura pobreza, miseria o a las grandes gerencias y tronos presidenciales por cosas de la vida o del destino. El aviso de pequeños relámpagos, indicios indeclinables de lluvia, la habían metido a los tibios de las sábanas y el aire frío le calaba los huesos. Por eso buscó al tanteo la gruesa cobija y esa sabrosa inconsciencia, paladeó una sonrisa que le venía del sueño, estregó levemente el dedo gordo de ambos pies contra sus vecinos y luego puso un pie de canto sobre el otro. Mientras se echaba la gruesa cobija de pies a cabeza, inhaló un suspiro hondo y largo, encogió sus muslos hacia el estómago, acomodó la mano derecha entre sus rodillas y se llevó la izquierda entre la almohada y su mejilla izquierda. Exhaló el aire caliente del suspiro inhalado y se oyó a sí misma la entrecortada respiración con los ojos cerrados. Viró en redondo y encontró a una nueva posición que la sumó en su semi-perdido sueño. Ese día, 30 de enero de otro milenio, a esa hora de la contrapartida de Cristo crucificado, los botines del ejército, DAS, CTI, Fiscalía y quién sabe qué otro secreto grupo armado hasta los dientes irrumpió en su casa, en un pobre barrio que para burla del destino se llamaba El Paraíso. Se había despertado sobresaltada. Un ruido seco y fuerte la puso de un salto en medio de la habitación. Un fugaz pensamiento le hizo creer que era un temblor. Tanteó el interruptor de la bombilla y sintió sobre su estómago una boquilla fría. Aún perdida en la incertidumbre y por costumbre obligada de los reflejos, intentó cubrir su desnudez. Cuando encendió el bombillo de 180 watts, que le dieron un baño de energía lumínica en pleno rostro. Con el natural desconcierto, se restregó los ojos para cerciorarse que no era una pesadilla frente al delicado y sabroso sueño que la embargaba apenas unos segundos. Vio unas siluetas que se dispersaban rápidamente por toda la casa. Entraban a las habitaciones, se asomaban por debajo de las camas, pateaban cosas, iban y venían como Pedro por su casa. Esculcaron los tejados, armarios y cuando se cercioraron que no había más almas que las de ella y una niña de escasos 8 años, dejaron de apuntarle 4 rifles que le tenían paralizada y ya aceleraba el ritmo de su cardíaco corazón, revolviéndole el estómago y atrayéndole esa sensación de fatiga que desde el estómago presagiaba males, como el de la úlcera y el de la presión atormentada por el susto. Se sentó en el sillón, se llevó las manos a la cara, hurgó su conciencia y no encontró nada que la atormentara. Pidió permiso y fue a cubrirse con la gruesa cobija, y cuando viró en redondo, allí estaban las boquillas de nuevo. Regresó al sillón. Ahora las lágrimas surcaban sus mejillas, las manos le temblaban. Por el cuerpo le recorría un calor frío. Se acordó de la Virgen del Carmen y le mandó un mensaje de protección y ayuda. Sus pies se negaban a ponerse de pie para ver qué originaban el ruido que le llegaba de los cuartos. Apolinar 1. ¿Sabes, Polo, por qué llegaste a la alcaldía de Cali?
Con el báculo de tu trono sentido te fuiste metiendo lentamente por los resquicios de la ciudad añorada desde tu tierna infancia. Había allí en tu corazón un vago recuerdo de luces y trompos, de libros con láminas y de jugarretas de niños cerca al oscuro río de nuestras navegaciones infantiles, y de repente, sola la oscuridad iluminada de tu ceguera, esa misma oscuridad que te persigue tan férreamente y que solo palpas a través de tu báculo, porque en esa materia tú eres también un prelado, pero no de los otros, de los pregoneros del cielo para amarrarse al estado de plata en nombre de la sarta de santos y divinidades. No, tú no. Tu ceguera iluminada de aureola humana te aferró al reto de mirar desde el fondo el rayo de sol que te pega en la cara, y cuando se va, tú sientes en tus brazos el apagón de la bombilla natural, y cuando los otros se sumergen en la oscuridad, tú sales a la luz de mirar el otro hombre y a la otra dimensión que solo está guardada para tipos como vos. Por eso, mataste siempre el dichito ese que reza: en casa de ciego el tuerto es el rey. Uribe I. Ese día, cuando supo lo que él ya sabía que sucedería, que Horacio Serpa, su rival sin rivalidad, semilloroso y cuasi trágico, le dijo a todos que nada, que no había nada que hacer, que todo bien, a lo Pibe Valderrama, que la cosa de la presidencia se había perdido una vez más y que se le esfumaba para toda la vida, salvo la terquedad de él, con su sueño de presidente de clase media, o la terquedad escondida del partido. Se podría volver a intentar la cosa electoral, pero que en ese momento, con la TV montada en plena cara, que el Serpa y su liberal partido desquebrajado, roto, desprestigiado y rojo sangre, reconocía que el nuevo presidente de los colombianos se llamaba Álvaro Uribe Vélez. Sintió lo que él sabía que sentiría: el amargo dulce sabor de la venganza, porque a eso era lo que iba, a vengarse. Allanamiento 2. Al soldado no le había gustado mucho la cosa. Pese a que se les había dicho que iban a allanar gente peligrosa, que andaba en contravía del orden y de la moral y del Estado y de la justicia y del bien y de la seguridad y del bienestar común, que esa era gente que debía estar en la cárcel porque tenían contacto con la guerrilla o con los carteles de la droga o con los paramilitares o con la delincuencia común, en fin, en contra del bienestar del buen ciudadano. Cuando les dijeron que ese día se llevaría a cabo la operación, se les advirtió que debían estar alertas, que ojo vivo con todo movimiento, que pilas, que había que cuidarse la espalda entre todos, que nada de estar pensando en la novia, en la madre o en las putas, que en el hijo de puta que se descuidara y por su culpa le pasara algo a alguien, la pagaría caro, que había que estar concentrados y que para cada caso cada cual sabía muy bien lo que debía hacer. Que ojo, que allí estaba la competencia y que debían mostrar más berraqueras que esos del DAS, o los del CTI, o los para nada que ver de la Fiscalía, que las fuerzas militares son lo máximo y que nada de carajadas ni dejarse chimbear, que ni la policía ni nadie aquí estaban por encima de ellos, que eran quienes se jugaban todo para defender la patria y las instituciones, y que para la muestra de un botón, sí o no, sí mi general, no oigo bien cabrones, sí mi general, bien, rompan filas, a los carros y acá esperamos los informes. A él lo habían escogido por la altura, la corpulencia o por el negro o por las tres cosas. Se había enrolado en el ejército porque el hambre le rondaba la casa. No había estudiado más allá de la primaria y esta vida está cada vez más puta, se decía. No le había quedado más esperanza que la de buscar el ejército, y allí al menos se le pasarían 2 años prestando el servicio militar obligatorio. Y después, si seguía con vida, buscaría la forma de quedarse allí mismo haciendo un curso de suboficial, de contraguerrillas o de contraparamilitares, si los creaban. Porque contra estos aliados colegas no hay nada, o a lo mejor ya
con libreta de primera clase en mano, se hacía un curso de vigilancia bancaria o de guardaespaldas, ya que a él al menos lo favorecía la estatura y de este modo se hacía una profesión digna para vivir, casarse y tener hijos. Cuando echó la puerta al suelo, dejando solo un ruido seco y fuerte, avanzó rápido hasta la primera habitación con el fusil listo para disparar. A su vez, lo secundaban otros 3 soldados, mientras el resto penetraba y recibía todas las instalaciones para evitar fugas o ataques sorpresivos. Se extrañó al ver a la mujer en medio del cuarto, desnuda y entredormida, tanteando la pared, buscando el interruptor del bombillo. Acercó la boquilla del arma hasta su estómago y cree que el frío de la muerte tan cercana la sacó del lapo del sueño. A él solo le bastaba con hablar del gatillo y ya sería harina de costal eterno. La miró con detenimiento y le vino la sensación que estaba apuntándole a su propia madre o a una de sus tías. Esta sensación tal vez le vino del recuerdo de su pueblo y de su casa, una casa tan pobre como la suya, y sin más presencia que la de la señora y una niña de escasos 7 años, sobrecogidas, asustadas y con la mirada fuera de órbita por la sorpresa de verlos allí. En plenas habitaciones, en menos de que lo que canta un gallo y con puertas que tenían cerrojo de doble pestaña. Ese día no lloró, inhaló un suspiro hondo. Se sintió un pobre diablo desprotegido. Se acercó al frío féretro. Miró al padre caído por las oscuras y asesinas balas de la insurgencia armada. Lo volvió a mirar en silencio. Oyó a lo lejos un quejido entrecortado. Era el agudo dolor de su madre. Sintió como si un navajazo sobre uno de sus costados le asesinara la carne. Apretó los dedos debajo de sus zapatos. Vio la silueta erguida de su padre como en un espejismo. Volvió a mirarle la cara. Recordó a vuelo de pájaro pequeños espacios de tiempo, de juegos, de consejos, de castigos, de ternura, de amor y de vigor que apenas hace unos días lo inundaba por doquier. Como hijo, no pudo más. Se alejó un poco del espacio para darle cabida a otros familiares que iban a reencontrarse con el hombre hecho cadáver. Solo él supo lo que sintió y se prometió que eso no se quedaría así y que él no podría convivir con ese fantasma de la muerte inesperada, traidora, cobarde y vil de maleantes disfrazados de ideólogos de una perdida causa revolucionaria, enquistada en el tiempo y sin espacio. Allanamiento 3. Cuando al fin se fue el pelotón de uniformados, agradeció a la Virgen Santa y le prometió una visita al santuario. Sus pies obedecieron el mandato de sostenerla y con la cabeza zumbándole y dándole vueltas, recorrió la casa. Miró hacia la calle y le habló al dintel de la puerta que dejaba pasar el aire, ahora más frío que de la madrugada. Mientras la puerta yacía en el suelo, colchones, almohadas, asientos y muebles con las tripas por fuera eran mudos testigos de la violencia oficial. La ropa regada por todos los cuartos, los trastos de cocina diseminados por el patio, estufa, licuadora y plancha desarmados, como si un ciclón hubiera penetrado por toda la casa. Todo, absolutamente todo, había sido removido. Hasta los cuadros de la pared habían recibido los estragos del ciclón armado. Más tarde, comprobó que no estaban las 2 cadenitas de oro que se había ganado en una rifa, ni el anillo de oro que había comprado de recuerdo de un chance que también se había ganado. Tampoco estaban la cadena de plata de la niña y los zapatos nuevos de irse al colegio el próximo lunes 2 de febrero que se había de iniciar el año escolar. Recordó que en una talequita había acomodado los 200,000 pesos disponibles para la remesa del mes, más los 100,000 pesos que le había adelantado el padre de la niña para los uniformes y útiles escolares. No los encontró por ningún lado. Tampoco estaban los 5,000 pesos que tenía a mano en la mesita para comprar un aceite y el desayuno de ese sábado. Todo había sido botín de guerra de los uniformados de Uribe.
Apolinar II. Hace rato el pueblo buscaba un líder. Siempre apareció uno y otro vestido de azul o rojo. Siempre, siempre. La andanada de promesas, la llegada al poder, las maromas, las encerronas, las platas perdidas, la corrupción, el acomodo de unos pocos, siempre, siempre. Avanza el pavimento, se florece la ciudad, cada vez menos tierra para cultivar. Desaparecieron tras las capas de asfalto las lombrices de tierra y en su reemplazo llegaron las lombrices a los estómagos infantiles. La promesa, el cansancio, la esperanza, siempre, siempre, siempre. Los nombrecitos de la plata, los que se cagan la ciudad en sus tropelías, las pistas para los despistados, y avanza el hambre y avanza la ignorancia, y avanza la selva de cemento, y avanzan las luces, y se fueron las chicharras y cocuyos, desplazados por los fogonazos de farolas, siempre, siempre, siempre. El smog, el humo, el dióxido de carbono, los hospitales llenos de quejidos humanos, los desplazados, el hambre, los hijos de la noche, fatigados de soles oscuros, la gallada, la rapiña, el sexo parado al lado de los caños, la inseguridad, la ciudad que se va, siempre, siempre, siempre. En medio de ese marasmo camina un ciego. No ve pero oye, escucha clamores, quejas, aullidos de niños, siente un cosquilleo de hambre y se pregunta, ¿qué les pasa a los que ven? No puedo explicárselo. Le faltan oídos y su ceguera se prolonga hacia la claridad del país de los videntes. Están locos, están locos, están locos. Uribe II. Sintió un alivio con las frases del rival sin rivalidad y le recordó a uno de sus edecanes que no lo fuera a dejar olvidar que a ese tipo del bigote y del mamola, que se había atrevido a tratar a los gringos de malucos, por agradecimiento y para también quitárselo de encima, le iba a dar un puesto de alto talante, por fuera del país y donde tuviera que habérselas con los mismísimos malucos, de uno u otro modo, porque él sí era hincha a morir de Gringolandia, y le juro a Dios que será su máximo representante acá y acullá. Además, de paso se sacaría la envidia y la jodita ese de que apenas pierden se declaran veedores insustituibles y arrancan con una cosa que le han mal llamado dizque la oposición. Mientras le rebanan la tajada y que el del bigote, no sería la excepción de la regla. Tajada de secretaría por fuera del país y cierre de mandíbula por dentro. Así lo dijo y así fue. Allanamiento 4. De acuerdo a lo predispuesto, los allanamientos de esa madrugada, perpetrados en varios municipios del norte del Cauca y del Valle, fueron un rotundo éxito. Se decomisó material de guerra, armas, drogas y contrabando. Se había capturado a algunas personas fichadas y a otras reclamadas por procesos en marcha. En otros casos, todo fue una falsa alarma y personas honradas y de bien fueron vilmente ultrajadas en sus nombres, honra y bienes, pero nadie respondía por ello. Todo era una medida preventiva y se niega rotundamente que bienes personales fueron perdidos en el saqueo oficial. Así lo dijo la adormecida prensa amarilla, por orden de sus dueños y gerentes, arracimados al tufo del Estado y a la espera de prebendas por ayudar a sostener la democracia nacional. Uribe III. Ese día llegó la fecha de la posesión como presidente de una república ensangrentada, acorralada y asediada por la contundente fuerza de una guerrilla, fuerza diseminada, regalada y vendida por uno de los de su misma clase, que por el honor de sentirse presidente y el anhelo gomoso del Premio Nobel de la Paz, le había vendido el alma al diablo, e intentar hacer creer que sus bondades de paz, cuando desde el temor de perder la segunda vuelta a la presidencia y ya perdida la primera, supo que tenía que jugárselas todas y sin más reato ni escrúpulo se fue a abrazar con el jefe guerrillero más viejo del mundo.
zorro de monte y madriguera por la fuerza de la iniquidad. Y allí prometió lo que querían, el caguán. A costa de un abrazo televisado y de unos diálogos monologados, a él esto le causaba escozor y ahora, como nuevo presidente de la cosa sería a otro precio. Diálogo de balas, cero concesiones, nada de canje humanitario, solo su venganza y todos a pagar del pacto del papa muerto. Y más puto, con ese maldito recuerdo del día de su posesión, por primera vez en la histeria de la historia del país, se recibía a un presidente el día de su posesión disparándole al palacio. Antes de su llegada, y para colmo de los males, los mismos que otrora asesinaron al papá. Allanamiento 5. La reforma a la ley había dispuesto que los cascos azules del Estado colombiano podían ser sin previo aviso, ni orden, ni permiso, ni nada, simplemente con el poder de los fusiles, allanar a la población que sea, sin importar tiempo, ni hora, ni lugar del país, pues las condiciones actuales así lo exigen, y todo esto con la venia del Congreso de la República, o mejor dicho, la cueva de Alí Baba y sus 40 ladrones y la cacareada Constitución Nacional con minúsculas. Apolinar 3. La academia se convirtió para ti en un reto. Te metiste a ella como se meten las tortugas a su caparazón, siempre adelante, contra la fatiga de los andenes sandeados por tu báculo. Allí, allá, acá, acullá y más allá. Estaba la esperanza en el garfio de tus anhelos, en el recuerdo de tu madre, la mirada esquiva de tu padre, la otra de las soledades de ellos, el hijo, el pequeño polo sin polo a tierra, y allí mismo en la ciudad de tus sueños idos, no faltó quien te viera como carne de la calle, como futuro gamín nacido de la mano implorando la maldita caridad de limosneros, alando la tristeza, herencia de los españoles y de su maldita conquista depredadora de hotelería, en nombre de Dios y de la corona real, pero para ti había otro escondido en tu signo. Gracias a tus padres, nada de los limosneros niños alquilado callejero ha sido de la mano. Una limosna para el pobre cieguito. Ay, pobre cieguito tan lindo y tan niño. ¿Qué le pasó? Un accidente. ¿Y cómo fue? Y cuenta y repítale la historia a los curiosos. Y el maldito apoderado del cieguito niño lleve a un mendrugo de pan a la mesa y después el mismo maldito, que no era ningún lazarillo, pero sí de Tormes, que vea señora, el muchacho ya es un joven y no es rentable. Aquí se lo traigo y muchas gracias. Y tú vas a deambular por cuenta propia oyendo los mismos clamores que ahora oyes, pero no, más bien siendo parte del enjambre de los clamorosos sin horizonte en la iglesia que protege. Pero Polo, tu vida giró en redondo. Tu sino se volteó 180 grados y te abrió el camino de los libros y de esa cultura que está allí, en la luz de tu cabeza, lista para irradiarla a los tuyos, a tu clase social. Lo que le dura a los combatientes de tu campaña es que volvamos atrás para no enredarnos. Te decía que tu vida había dado un brinco adelante con una palabra salida de las más serias rabias de un corazón que ama, el de la madre. Sí, porque cuando el maldito falso Lazarillo dijo, señora, vengo a que me alquile su hijo para pedir limosna y para que le ayude a mantenerlo, todavía debe estarle resonando el eco en los tímpanos. La palabra sin ninguna duda, pero con justa causa de rabia solo dijo no, y giró en redondo y allí, como te digo, se iluminó tu sino. Uribe 4. Desde ese día cambió el tono administrativo del país. Por fin se iba a eso, a trabajar por un país. Eso fue lo que se dijo. Se acabó el mamagallismo administrativo y se va a trabajar, trabajar y trabajar. Nada de las mariconaditas presidenciables de los otros, con camisetas de selecciones de los que gane un partido. Hoy, con un gol, una vuelta a Colombia, un tour o una carrera, no, nada de eso. A trabajar, trabajar y trabajar. Sombrerito paisa,
carriel y ruana, escolta bien argumentada, con guardaespaldas, guardafrente y guardalados, y a trabajar, trabajar y trabajar. 40 años de guerrilla y el ejército sentado y gastándose el presupuesto de todo un país. Mamola, a disparar, disparar y disparar. Allanamiento 6. La coartada era perfecta. Se llegaba de sorpresa y sin identificarse. Nadie entregó una constancia de nada. Tampoco la asustada señora allanada pudo comprobar quiénes eran, salvo por las letras grandes en sus chaquetas, DAS, CTI y el inconfundible uniforme camuflado del ejército. Pero nombres y caras no eran detectables, y menos se les podía inquirir porque estaban en sus casas. ¿Cómo? Si cuando las gentes lo sintieron ya fue en plenos cuartos atestados de fatigas, descanso o amor, y esto que sus puertas estaban cerradas con las exigencias que demandaban las puertas en Colombia. Los de la fiscalía se dedicaron a apuntar sus notas, los del ejército a apuntar sus fusiles, los del CTI a imputar cosas, esculcar, y luego se intercambiaban los roles, así que nadie pudo verdaderamente de los movimientos de nadie, y como nadie era responsable, nadie entregó constancia de lo que llevaron sus hurtadillas. Apolinar 4. El pueblo cansado, ya hasta el cogote, en su inmensa sabiduría iba entendiendo poco a poco, muy lentamente, pero a fuerza de los latigazos de la vida, de las carambolas a 5 bandas que se tejen para el engaño, brillarle, robarlo, estafarlo y tenerlo a su vez convencido de que las cosas salen mal por la voluntad de Dios, que el justo de arriba sabe cómo hace sus cosas, que hay que aguantar y perdonar, que de todos modos el día del juicio final todos nos vamos a ver las caras, y en la incontable fila de todos los que pisaron el planeta Tierra, uno a uno tendrá que acercarse con su carpeta en la mano. Y en esa carpeta no tiene recomendaciones, ni tráficos de influencia, ni padrinos. Mejor dicho, esa carpeta es el alma de cada cual, y como es cristalina, allí no hay forma de mentiras. También a ese pueblo le habían metido el cuento de la vida eterna, para que se desentienda de la vida terrena, y de este modo deje hacerse todas las carajadas y atropellos a los que nos tienen sometidos mentalmente. La parvada de sotana y clérima diciéndole que se aguante, que no coma acá, que allá se va a aguantar y a tarugar. Ya se afilan a atarugarse aquí, por si las moscas, porque es aquí en lo terreno en donde fincan su esperanza de vivir bien, que se queden quietos, que miren que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico ir al cielo. Que bienaventurados son los pobres, los que sufren, los desprotegidos, los que son engañados, los que no tienen salud ni educación, los que no tienen nada de bienes materiales, los sin fruto, es decir, que no jodan y se aguanten toda esta mierda capitalista, porque el tiquete celestial es para el pueblo raso y jodido, preñado de ignorancia y falto de todo, y para que se consuele lo atiborran de iglesias en cada esquina y lo llaman al embrutecimiento diario, y ese pueblo, entre tímido y esperanzado, perdona las bellacadas presidenciales de cada 4 años, las de los alcaldes, concejales, ministros y las peores, las de los desprestigiados del Congreso de la República entre sus caminos para escoger. Mientras se agota, sigue bebiendo la gota de aguántese y búsquese, y trabaje, y déjese explotar, y, hasta joderse de esperanza. Por eso acá, en la Sultana del Valle, en Santiago de Cali, en el pueblo de las caleñas son como las flores, la ciudad de la brisa, los atardeceres suaves, la misma de la salsa. Allí ese pueblo vio la oportunidad de vengarse de los opresores de cada elección, de los mismos con las mismas, y esta vez no estaban dispuestos a dejarse meter el dedo en la boca, ni en otra parte. No más dedos politiqueros dentro de sus orificios corporales, y escuchó el clamoroso grito de un hombre que quería despertarles la conciencia y el espíritu de vida. Oyó los latigazos sobre el pavimento y el tun-tun y el tan-tan de un báculo, que lentamente hebría de ternura y de rebeldía y de conciencia y de rabia y de consuelo, y vio la luz ciega que lo iluminaba hacia el otro sendero. Uribe 5. Lo primero fue irse a Estados Unidos a acabar de arrodillar al país, a prometer la lucha indeclinable contra el tráfico de drogas, la corrupción, el pago de la deuda externa, o al menos abono de intereses, de los intereses, de los intereses, de los intereses. Luego, a sacar la culebra
y el sombrero para que el mundo civilizado eche los dólares para acabar con la droga y con los corruptos, que son el verdadero problema de la lapiña social y que son los grandes señores de este país. Pero que a postre nadie los corretea porque es un cartel muy distinguido y encarcelados equivale a dejar este país sin ministros, congresistas, gerentes generales, delfines presidenciales, congresistas de alto vuelo, burocracia y lo peor es que familiares y amigos de la clase burguesa desaparecerían tras la reja. Así que lo mejor es prometer que carteles de droga, aplauso gringo y narcoguerrilla más aplauso gringo, sonadita de cabeza al pelao, desaparecerán de la faz del país y Papa Tadista George Bush, en contrapresión, me lo mete en la lista de los terroristas mundiales, me pide unos en extradición, me llena de dólares la cesta que no es para renovármela, sino para trabajar y trabajar con ella, claro, como usted aconseja. Echándole mucho ojo a los militares, sí. Los voy a poner a desempolvar las botas y a bajar esas barrigas. Conmigo van es a lo que vamos y nada de que un retén de la guerrilla en un lado, otro de los paramilitares más allácito, a 1000 o menos metros y otro del ejército en medio y que no se han visto. No, nada de eso. Eso se acabará, usted sabe. Yo lo que necesito es vengar la muerte de papá y para hacerla más berraca y legítima me vine forjando este puesto. Usted sabe cómo hice las convivir para no dejarlos vivir y ahora de presidente pues la cosa es mamey. Ya se lo dije, mi meta es ni uno solo guerrillero, ni una sola gota de cocaína para ustedes que son mi segunda casa, aunque el Parlamento Europeo se pare y se vaya cuando yo me paro a hablar o los estanqueros de banco no me reciban, para eso los tengo a usted. Taita Bush. Allanamiento 7. Y ahora, ¿quién podría restituirle los daños vilmente causados? ¿De dónde iba a sacar para empezar por comprarse los colchones y demás enseres dañados? ¿En qué rincón de un código violado estaban los principios para poder reclamar la iniquidad a sus protegidos bienes, nombre y honra? Un sabor amargo le recorría el cuerpo. La hiel se apoderaba de sus pensamientos, miraba a uno y a otro lado, desolación y desorden por doquier. Los uniformados se marchaban diciéndole que perdonara, pero ¿qué órdenes son órdenes? Ni siquiera los miró. Oteó el firmamento y un cielo azul con una lluvia en retirada atraía las primeras luces de la mañana. Ella acababa de morir en vida. Se sintió impúgida. Las lágrimas engaban su rostro. Uno y otro quejido entrecortado se oía en el ambiente. Los pasos de los uniformados se alejaban con unas sonrisas socorranas. Se dejó caer al piso. Sus manos trabajadoras honradas se crisparon. Le dio ganas de correr y ahorcarlos a todos, pero algo en su conciencia le dijo que no llegaría siquiera a tocarlos. Miró de nuevo el horizonte y desde ese mismo momento el cielo sería gris para ella y tal vez pensó que hasta la Virgen hacía fila al lado de los poderosos desarrapados, armados por los ricos pero para joderlo en su misma clase, ya que una cosa era cierta, todos ellos pertenecían a su misma clase social. Apolinar 5. Te decía Apolo que tú habías roto con el mito realidad del dicho popular que en casa de ciegos el tuerto es el rey. Viendo a Penélope, la ilusión rota y el festín de los pretendientes, te apretaste en tu aquea nave a desmoronar los montones de candidaturas y te fuiste metiendo lentamente en el caparazón del pueblo. Abrigándote allí con la savia de la savia popular, escuchaste el clamor y desde tu ceguera iluminada viste lo que los ojos vivos no vieron. Aquellos que se deleitan de los paisajes que tú no puedes ver, los mismos de las pampeadas de espaldas, los que se hacen compadres de figuras literarias, los que se comen un bocado de la vianda popular y luego salen presurosos a decir tráigame un alcacercer o una sal de frutas con limón para depurar los gases. Allí tejiste y destejiste tu mala, no te alcanzó el consejo y miraste la alcaldía como un trono de más poder para servir a tu gente, y con el sigilo del tigre, la paciencia del caimán, la viveza del tío conejo, la tranquilidad del perezoso, la humildad del colibrí, la inteligencia del elefante y el ojo del águila. Te equipaste para enfrentarte a lo que son con dos ingredientes en contra de la ciudad, esquío y racista.
tu ascendencia étnica y tu ceguera, y de ñapa tu desabolengo de clase y apellidos propios de este país. Pero no, tú no te fijaste en ello, como tampoco te pudiste fijar en los rostros de tus compañeros de universidad, ni en la cara de tu esposa, ni en la de tus hijos, a pulso de sentidos, a fuerza de ciclón, a mano de tacto mental y manual, a esperanza de silencios bulliciosos, y lo que es más, tu ceguera iluminada te dijo que ya era hora y el día de romper el mito de realidad de la que te habló, y desde el fondo de tu conciencia con humildad te fijaste la meta. Aquí en casa de ojos vivos el ciego es el rey, para que se jodan. Uribe 6. Ese día se perdió el referendo, pero no importaba. Ya el Congreso de la República con minúsculas tiene el paquete de impuestos y de planes programados para que la ruta estratégica 2 se cumpla. Ya están de tajada llena los que comen tajada. Los otros simplemente se las perderán. Lo único que adolece es que no se pudo reducir el Congreso para verdaderamente mejorar el país, y que era la única propuesta buena del paquete. Y ya aprobado por ellos mismos el referendo 2, no les pudo echar el guante, pero el pueblo bellaco ese me las pagará. Ya les envió otra avalancha de impuestos para que se jodan y acaben de comerse su misma miseria. Pasé la vergüenza internacional con la montada de los Garzón en Cali. Y aquí en Bogotá, en mis propias barbas y de ñapa, un alcalde ciego en medio de tanto ojo vivo. Más adelante yo me los vengo. Convengo de venganza y no de venir. Solamente se trata de empujarles todos los medios de comunicación, cosa que manejamos a todo dar, y declararlos insurgentes, endilgarles amistad y colaboración con los grupos de guerrilla, y todo lo que suena a izquierda, desde el Congreso hasta el más pobre sindicato, lo debemos por ese lado. Aquí solo cantará claro lo que se venda del liberalismo declarado, y lo del conservatismo, lo demás será tratado como vil insurgencia, y de este modo se podrá hacer lo que hizo Turbay cuando aniquiló y de frente a la UP. Cuando lo de la reelección adquiera claridad, me almuerzo a este país, me les hago el pendejo y hago que medio quiero la cosa. Pongo a funcionar los medios de castración informativa y a todos hablar de mi bondad. Luego les salgo al canje humanitario, con bombos y platillos, y el mundo entero cae en la soga de la estrategia. Los guerrilleros sueltos, amarrados en el exterior o aquí mismo, los matamos o los dejamos ir. Y lo de mi reelección toma fuerza, y los medios dele y dele a la propaganda limpia, porque yo quiero hacer las cosas bien por mi país. Y 4 años no sirven para nada. A lo mejor 8 años tampoco, y yo tengo que batir la marca de Fujimorti. Yo tengo la misión de desprestigiar la izquierda en este país, pues ya estos garzón se metieron de lleno en Bogotá y en Cali, y esta mierda no puede proliferar aquí, y menos en mi gobierno. Si como gobernador vengo de montarlas con vivir en Antioquia para joderme en ellos, los que no sean rojiazul, menos va a ser ahora de presidente. Y de esta nueva forma de gobierno, de dictadura y fascismo, de esta hacienda gringa, Colombia. Este es el país de lo insólito. Si a Samper, el expresidente a quien le metieron un elefante aquí a este mismo palacio, no lo vio, y a Pastrana, un metelón, ¿qué seré yo que no estoy metiendo nada y también me quiero quedar otro rato? Porque lo que sí es cierto es que esa muerte, la de papá, me la vengo bien vengada, y si me toca a los Fujimori, pues así será. Pero de qué me quedo, me quedo. Ya está trabajando la propuesta de cambiarle ese desprestigiado nombre internacional de Colombia que tiene este país. Yo lo arreglo y se llamará Villa Uribe. ¿Lo suena o mejor lo nombro Papacito? Allanamiento 8. Al soldado le quedó un sabor amargo. Después de todo y en el fondo, él y todo el mundo sabían que esas eran estrategias para joderse en los más pendejos, que los verdaderos ladrones y corruptos estaban en la cúpula de la clase que manda, que son los mismos con las mismas de hace siglos, es decir, los que en nombre de Dios, la patria, la constitución, la libertad, el derecho y la justicia y la igualdad han gobernado y pretenden eternizarse allí,
como padres de una patria sin madre y disfrazados de gerentes, ministros, congresistas, presidentes, generales y el gremio económico. Tenía la amarga sensación de haber traicionado a su misma gente. Esa señora que acababan de allanar no era culpable de nada y nada se le había encontrado. El llanto que le corría por el rostro le recordaba las vicisitudes de su propia madre en su pueblo, tan olvidado como ese que ahora visitaban, obligado por la fuerza del servicio obligatorio, primer servicio obligatorio del mundo. Acomodó los 30,000 pesos que le tocó de esa vuelta. Le servirían para cigarros y betún. Tal vez el día se ponga mejor, pensó. Recordó a la señora y se santiguó, como para borrar ese arrepentimiento que le venía de muy adentro, pero él ya se había acostumbrado a esos trotes y de nada le valdría no recibir. Por el contrario, eso lo ponía en peligro con el empastre. Miró hacia atrás y sintió la fría e indescifrable mirada de la niña, aún irrecuperada de su rostro. Mientras caminaban hacia otro allanamiento, pensó que era mejor el monte. Allá estaba el verdadero peligro, y allá era en donde se demostraba lo berraco para el enfrentamiento. Además, lo único que lo había llevado allá, además de ganarse una partida de alambre, era la esperanza de encontrarse con otra de las tantas caletas que debían haber por allí. Se maladó de no haber estado en el contingente de la caleta atribuida a las FARC, y maldijo la estupidez de los afortunados. Aunque bien sabía que el Parlamento y la alta cúpula militar lo que más adolecía era que esa plata se la hubieran asomado a esos muertos de hambre que no fueron capaces de destotarse para toda la vida. Ese era el problema que tanto escándalo, pues entre los de esa cúpula la cosa era a otro precio y el silencio hubiera sido eterno. Apolinar 6. Consultados los espíritus mágicos de la noche clara, me encontré que Apolinar, tu nombre, viene de una cosmogonía griega, es herencia de Apolo, el que hiere de lejos, el hijo de Júpiter, dios del sol, de la poesía, las artes, la medicina, la elocuencia, los augurios, llamado también Febo, resplandeciente de luz, y de otro lado está Apolismar, que hace alusión a Raquítico y que se congoja en tu ceguera iluminada. Tu sino estaba hecho para ser líder en medio de la fatiga obligada de tus ojos. Cuando pasas de la oscuridad del día a la oscuridad del sueño, ¿qué ves, Apolinar? ¿Cómo se te vienen las avenidas en la extensa urbe de cemento? ¿En qué extraño subterfugio se te enreda en el ego de tu ceguera y el resplandor de saberte el mejor vidente de los destinos de la ciudad que debes acomodar para que los ojos de los vivos puedan encontrar los caminos que tú tentas y tanteas con tu báculo? ¿Cómo miras la ciudad que administras a través de los ojos de otros, pero con tu conciencia de rayo iluminado y desde el mando de tu capitán a bordo? Allanamiento 9. La pequeña mesa de noche tenía una estampa de la Virgen del Carmen. A su lado, una fotografía de uno de sus hijos y al centro, una veladora encendida que crispaba su amarillenta llama salpicada de rojo cada vez que una ala de una mariposa caía en su red. Ella había sido educada con el temor y la esperanza divina. Todos sus actos los encomendaba al inicio del día a la divina providencia. También lo hacía por el hijo que se encontraba ausente. Los uniformados llegaron hasta la mesita, olisquearon el entorno con la trompa de sus fusiles, alzaron el raído mantel y desaparecieron con la sola rapidez el billete de 5,000, doblado en un rollo. Hurgaron los lados y luego preguntaron: ¿quién es ese? Uno de mis hijos. ¿Y qué hace? Es albañil. ¿En dónde está? No lo sé. ¿No saben dónde está su hijo? No, no lo sé. ¿Y para qué lo alumbra con la Virgen? ¿Para que lo vea o qué? Es una costumbre. ¿Y para qué lo alumbra? Para que me lo proteja de todo mal y peligro, así como también lo estará alumbrando su mamá a usted. A mi vieja no la metan estas carajadas de mierda, por si las moscas también se llevaron la foto y la estampa de la Virgen. Uribe 7. Sí, en eso vos tenéis la razón. Este país se desbarranca por todos los orificios de la vida social. Ya no había a quien creerle y el último gobierno, el de Pastrana y su corte, lo acaba de arrojar al abismo, sin asomo de una pista de cima. Así las cosas, el gobierno del Bush
mayor y el único del Estado, requería una mano fuerte para su próximo administrador de la hacienda, Colombia, y nada más preciado que un enemigo natural, y de allí el sentimiento de la guerrilla. Por eso también te constituiste en el presidente sin banda, pero elogiado y ya recibido en la Casa Blanca. Además, y de ñapa, se le agregó el ingrediente que no había de faltar en la campaña política: la búsqueda de la cacareada paz burguesa. Porque la otra, la verdadera paz, la social, ese es un mito, peor que el elefante de Samper, y eso no lo conviene de entrada ni de salida a la cúpula del ejército, que necesita despilfarrar el presupuesto de la nación en guerra, amañada con los contratos de toda la saya y con los generales como el de la policía mejor del mundo, Serrano, que resultó el peor descalabro de corrupción, pero que ustedes, sí, Uribe, tú mismísimo, y los de tu clase necesitan echarle tierrita y taparlo, porque al fin de cuentas se quedan sin a quién poner al menos en una corruptela. Ustedes mismos, los dueños y los más ladrones de ese país, son los amos, la misma porquería que se repite en cada rincón de la América hispana. Pero qué carajo si los señores de cuello blanco, que son ustedes mismos, los amos de la corrupción, y no acatan propuestas, porque es el fierro de la venganza el que prime en el clavel del sol y la pobreza. Películas y campeonatos para adormecer idiotas, y así se la pasan sin más afán que el de trabajar. Apolinar 7. ¿Sabías, Apolinar, y aún lo sabes, que era Gustavo de Rux el candidato más preclaro de la contienda de campaña electoral? Que los otros, los que lo intentarían y se quedaron rezagados por el eco de tu arenga popular, se resistieron y llegaron como michim a tus toldos para acampar el aguacero o el fuego que se avecinaba con tu presencia. Lo sabías. ¿Sabías, viejo Apolo, que los otros, los de rancio nombre y abolengo, intentaban por todos los medios no integrales, según ellos, la ciudad a un negro y menos ciego, y menos sin nombre, y menos sin representación pura de uno de los partidos que ya sabemos? Pero tú, con el sol de frente y sin mirarlos, les entraste duro y se quedaron en su propia selva reventando cocos. ¿Sabías, ciego iluminado, que tus ojos estaban para abrirle el ojo a la ciudad adormecida y sempiternamente raptada por los mismos de siempre, con sus mismas sotanas y clérimas, y discursos y robos conjugados en el subjeturgio de las administraciones? Porque en este país se va a eso, a robar, y tú ibas a parar eso y a servirle a tu pueblo, dejando los ojos del ciego como el mejor estandarte de la diafanidad administrativa. Pero, ojo vivo, que allí te ronda la viveza de los que desde otros púlpitos quieren manejarte para sus tajadas, y eso bien lo sabes. ¿Sabías, águila de estepa, que ya era la hora de levar anclas, que la rabia escondida del pueblo estaba lista, que se desbordaría por alguno de los zaguanes de la vergüenza popular, y allí sacudiste tu báculo y lo empuntaste hacia el norte de tus horizontes, y paz, pusiste tu nombre en juego y las encuestas amarradas, y las sin amarrar? Te empezaron a tejer el destino de la esquiva alcaldía, lo sabías. ¿Sabías que no había que preocuparse por los politiqueros que piensan que la ciudad es de ellos? Porque a estos la conciencia popular ya los hijueputeaba por todos lados. Se quedaron sin madres de tanto mentárselas. Esa es una vieja y muy vaga venganza de pueblo. Buscarlos en los diarios, en la única prensa que hay en este país, la amarilla, de propiedad de los mismos con las mismas y de sus intereses de casta. Sí, como te decía, la única venganza popular y el desasosiego y la alegría y el júbilo y el descanso del cuerpo y de la conciencia es mirarlos bien mirados, con sus fotos de medio cuerpo en las páginas de los periódicos, observarlos bien observados, con una sonrisa escondida y burlona, o con una carcajada bien sonora y meterle al baño con ellos. Y allí limpiarse el culo con sus caras de ricos, ponerlos a saborear la mierda del pueblo, y nadie sabe que es por esta venganza ingenua que vuelven a votar por ellos. Pero tú, Polo, Apolineo, sabías que esta vez se iban a dar cuenta de hora y que la venganza era de otro talante. No voy a votar por ellos, así que no había que temer nada de ese lado. ¿Sabías también que a lo único que había que temerle era a la hoja de vida de Gustavo de Ruth, sin tacha ni mancha,
el hombre que sabe cómo es y para dónde debe ir la cosa administrativa. Claro que tú también lo sabías, por eso eras también tu contrincante, el mejor programa de gobierno. Antes y después del tuyo era el de Gustavo y Gustava, tu único rival de verdad, verdad, aunque también tenías miedo de las maquinarias que se saben hacer en este país, adulteración de votos, muertos en las urnas y listados electorales, la operación canguro, el grito del sube y baje, la trama en la registraduría y tantas otras cosas que salen el otro día como denuncias de perdedores, algunos con justa razón, porque tú sabes esto, aquí están fuertes las rojas pinillas. Se le robaron las elecciones con el apagón del viejito Lleras, el calleo de los informes y al día siguiente el nuevo presidente Pastrana padre y a sabiendas que era un robo se puso a la banda presidencial. ¿Qué más robos no se podrían esperar de allí en adelante? Tú lo sabes y también te cobijó parte de este miedo, allá en tu inconsciente y en el consciente también. Pero como te decía, a Gustavo no le temías porque él era el académico y cero de politequería, y tú ya te habías juntado de ese consejo de la ciudad y te sabían lo de las componendas y los trazos de las tajadas y Gustavo Nanay Cucas. Y son tan descarados que a las campañas más claras no les sale ningún político tradicional y lo dejan solo en su rincón, haciendo su media bulla a pie y a bolsillo pelado. Eso solo en tiempos de Hidalgo, Alonso Quijano o Quijada. Pues sí, lo sabías y sabes que si de Roots llega a la alcaldía con las mismas ilusiones de cambio que tú, la cosa cambia o lo matan como saben y suelen hacer aquí. Convenia del Estado y tal, y no vamos a hablar de los muertos porque allí sí tendríamos que escribir 1001 noches. Después de crearla sin vivir y subido en el alto trono de administrador gringo jefe de Colombia, se apresó a organizar el país en letra grande. Es de todos, pero que en letra menuda la riqueza le pertenece al 3% de la población que es dueña del 90% del territorio. Lo primero que se le ocurrió fue inventarse los casos azules nacionales bajo el recomete de soldados campesinos y de alta montaña. Lo que siguió fue una andanada de impuestos con su corazón blando y a costa de la mano dura va a lograr que los desfiles ricos del país sirvan también para defender la riqueza, que a la postre solo son de ellos. Es así como se proyecta crear el batallón contingente de los soldados de la burguesía y de la clase media para que también les pongan el pellejo al monte. Aquí todos debemos poner. También se va a presentar por parte del presidente Uribe un proyecto de ley para que los ricos paguen impuestos y se acabe la evasión. Mamor. Breve historia de un hombre íntegro dividido en dos. Eu y Niciter. Interludio. Cada ser humano está marcado por una serie de circunstancias, momentos y decisiones que le determinan un derrotero de felicidad o desdichas pasajeras según las mismas. La psicología, ciencia de la conducta humana, se encarga de tratar de develar esos comportamientos. En cada persona se circunscriben actuaciones que le exigen roles sociales que en cierto modo son parámetros definidos por grados de sociabilidad, familia, vecindad, compañerismo, amistad, etc., de donde le devienen compromisos y actuaciones según cada caso. Así, por ejemplo, hablamos como de padres de familias, hijos, amigos, compañeros de faenas, profesionales, vecinos, familiares, enemigos, desconocidos, esposos, nietos, exalumnos u otros, y para cada caso asumimos posturas acordes a sentimientos circunstanciales. Eu y Niciter no podían escapar a esa polisemia comportacional, siendo dos y uno. Eu1. En su niñez creció con las privaciones propias de su clase social, educación para obedecer, profesores que aún son amigos del lema "la letra entra con sangre", asistencia a clases con los zapatos raídos y encallados con los ceros de sus suelas, corretear descalzo por las calles de su pueblo natal, pesadillas para comprarse los útiles escolares, pérdidas de los útiles escolares por robos en las escuelas y más tarde en el colegio. Llegada al rancho y encontrarse con un fogón en llamas de lágrimas y tener que aguantarse el obligado crujir de las tripas. La primera revolución que sintió en carne propia, sentarse al andén y sentir la brisa que le pegaba en la cara, o recibir el candente sol al lado del primo Hernán, otro compañero de las mismas fatigas y con quien había trascendido una confianza más allá de la mera familiaridad consanguínea. Correr bajo la lluvia correteando una pelota de caucho con un virilito miembro, las bolas, las canicas, la cauchera y los trompos nuevos de colores o hechizos para jugarse el arriba de la vida.
las cometas de papel cuaderno, hilo de remendar que hubo que robarse para no quedarse atrás, y más adelante el cometón de papelillo, remendado con el papel de envolver el pan. Cuando los vientos eran contrarios a las cabeceadas y aterrizadas forzosas, su primo gritándole: ¿qué? Ponele más rabo, yo te lo dije. O mandarle un telegrama, o la cometa que se va por los azares del destino, viento, y el corretear para carpear la piola y así añadir a la propia y sentir como esa cometa volará más alto que cualquiera de ellos. Chicharrón con plátano y café o agua de panela, chocolate de vez en cuando, hacerse su propia calcharina y llegar con su chuspada para el recreo de la escuela y allí vender unos centavos o negociar el trueque por melalcoy. Pan batido, brazo de reina o una mordidita de helado, el patacón que nunca hará falta, y en esos ires y venires encuentros del mister trepado en el fogón, salir con el nar, hacerse una ronda de guayabas, mango o cacao maduro hasta llenarse las tripas. EU2 había viajado de día para irse conociendo el camino, los pueblos, mirar las fachadas y respirar el aire de los campos que poco a poco se iban quedando más lejos de su pesadilla. Querido y salpicado de todas las huellas de su infancia, allí volvería ya hecho otro, con el plante necesario para hacerle la casa a la mamá y ponerle a vivir como toda una buena madre se lo merece. Le picaba en los pies el ruido del motor del autobús. Tenía bien guardada una hojita de cuaderno en donde había anotado algunas direcciones de amigos y familiares en Bogotá. Era el sueño capitalino, en donde nadie se vara y hay mucho que hacer. Además llevaba una fortuna en sus pies, era futbolista, y si por las moscas también le pegaba el baloncesto. Algo saldría, se lo había dicho. Venite que acá cabemos todos y nos acomodamos de cualquier manera. Llega al terminal, allí donde se bajan todos y coges un taxi. Le das la dirección y llegas. Acá conoció otra cara de la vida y reconoció formas de pobreza y abandono que no había ni siquiera imaginado. Se dio cuenta que era un privilegiado. Otros muchos, muchísimos, estaban peor que él. Eso le abrió una fuerza y pundonor inconsumerables. Se aferró a la vida y se inició en un trabajo para ganarle al hambre, a la ropa, al techo compartido y alquilado. Uno y otro trabajo, una y otra vuelta de tuerca, uno y otro abatir, una y otra esperanza. Pasaron unos años y al fin, el trabajo deseado llegó a la hora de su sonrisa. En su boca apareció por primera vez la hilera de dientes blanquecinos, rectos, bien formados, sanos, y se escuchó una risa de sí mismo que le era desconocida. Le había salido así de milagro, sin proponérselo. Se volvió a escuchar y a ensayarla. ¿Cómo se ensaya la firma definitiva? La adoptó como su propia risa, fuerte, salida de entrañas y no de la garganta. Se despejó el panorama de sus sueños, eso era lo que buscaba, y Hernán, su primo, con quien no había perdido una pizca de contacto, y con quien por su lado también había abandonado el pueblo, con los mismos sueños engarzados en el anzuelo de la vida para pescar en el lago de las posibilidades, le había dicho: pa'lante, porque para atrás asustan, y así, desde diferentes lugares y horizontes se comunicaban para contarse sus penares y conquistas laborales, y de las otras, Níciter 1. En las jornadas nocturnas de los paisanos se destacaban por su espíritu sereno, alegre a morir, canturreaban las canciones que le pegaban al alma. Pedía uno que otro disco y siempre sabía cuál era el momento preciso para salir a buscar el taxi que lo llevara a casa. Con un "nos vemos después, muchachos". La llegada a casa, el beso y el abrazo, la seguridad de los hijos al sentirse rodeados de esos brazos que le daban todo por ello. La esposa confiada y las palabras del primo Hernán: a donde estén, muchachos, compórtense a la altura, sepan con quién andan. No se metan en problemas para nada, eviten las peleas, aléjense del vicio. Ustedes cargan en su bolsillo una llave del único candado que tenemos, es la vida. Esa llave no se puede embolatar, hay que cuidarla porque la vida no hay sino una. Eso no vuelve, ni lo prestan, ni se vende ni se compra, de allí para nada. Todo es ganancia, nada de problemas, acuérdense de mí y no la vayan a embarrar. Todos andamos lejos de casa y por donde estemos tenemos que ser unidos y andar por lo correcto. Que si nos esculcan, que si se lleven todo, menos esa llavecita. La llave de la vida es lo único que tenemos, recuérdenlo. Por la cabeza le zumbaban las palabras del primo Hernán, pero
También lo sacaba de sus casillas la idea de que a una persona como él, que no se mete con nadie, lo vengan a robar. Tanto esfuerzo por hacerse sus cositas y que venga otro hijo de puta y así sin ton ni son lo robe a uno, tampoco es bueno. Hay que hacerse respetar, pensaba. Además ya tenía una pista de quiénes pudieron ser los ladrones. Ese entrecortado juego de hombría se tejía y destejía con el acuerdo de las palabras del primo Hernán. Al fin y al cabo, todo lo que tenía era ganancia y más había perdido en el diluvio y aquí estábamos. Se dijo para amortiguar la afrenta. Al fin y al cabo, las cosas le estaban saliendo bien. Ya le había llegado la noticia confirmada que en pocos días sería trasladado a Cartagena, otra de las ciudades enredadas en el reflujo de sus sueños. Los suyos estaban alegres, el cambio de ciudad le gustaba a él también. Concretamente, el miércoles 18 de febrero se habría trasladado allá y sabía esperar. Había salido prácticamente a despedirse de la ciudad capital. La fresca brisa le pegaba ahora en la cara. Era otra brisa, diferente de la que lo había embargado en su querido pueblo natal de Padilla. Anclado en la historia, en uno de los departamentos más abandonados y olvidados de los fueros presidenciales, no obstante ser uno de los que más presidentes le ha dado a Colombia, el Cauca. Recorría en su memoria las buenas y malas épocas que la ciudad le había enseñado y que al fin de cuentas era lo mejor que la vida tenía en sus memorias. Se tragó una bocanada de aire, miró el resplandor de la luz y el redondo su vista la iluminó. Luego una nube grisácea aceleró enfrente del firmamento que lo miraba a la cara. Sintió satisfacción de sí mismo y una oleada de orgullo lo invadió hasta los huesos. Dejó salir la risa suya. Un transeúnte que vio la hilera de dientes blanquecinos resplandecientes en el futo. El transeúnte se acomodó hacia la otra acera, dejándole toda la calle libre. Avanzó confiado, abstraído de la ciudad, agradecido de su regalo. Trabajo, esposa, hijos, amigos, vida, alegría y allí, en sus pies, el futuro mañana a estas horas ya estará en Cartagena. Un sueño de infancia estaba por cumplirse. Adiós a la Bogotá de sus caminos e ilusiones. Gracias, Bogotá. Mis hijos y yo te lo agradeceremos. Te llevo mis recuerdos. Me voy alegre porque pude impulsar mis sueños. Me espera la fábrica. Adiós, mi Bogotá. Apuntó sus pasos hacia el barrio. Era su forma silenciosa de irse. Era su forma silenciosa de ser agradecido. Gracias a Dios por todo lo vivido. Mañana miércoles 18 de febrero de 2004 estaría en Cartagena. Dobló una esquina y se sintió rodeado. Intentaron sorprenderlo, pero él fue más rápido. No tuvo tiempo de pensar en las palabras del primo Hernán y ahora se le caían las únicas llaves que tenía en el bolsillo invisible. Tal vez la rabia de saberse robado en sus bienes y ahora en pocas horas de abandonar la ciudad lo despedían con otro robo. No podía ser. Su reacción fue instantánea. Un salto atrás y unas manos crisparon en el demoledor puño. Eu había saltado de pronto arrebatándole las riendas del yo y del ello. Desde el super-yo acudió impertérrito Eu, y por encima de Níciter, atropellándolo, quitándole la fuerza de la razón, intentó agredir a puño limpio a sus asaltantes, y uno de ellos, asombrado de ver ese gigante negro colérico, desenfundó asustado, y 2 tiros de revólver fueron a dar a su humanidad. Miércoles 18 de febrero del 2004, 1 AM, timbra el celular de Bisney en Padilla. Hirieron a Euníciter. No podía salir desde el asombro, rompió la barrera del espacio y lo escuchó sonámbulo desde la otra línea. Me hirieron, tío. Fuerza y tranquilidad, sobrino, que de esta sale. Estoy mal, tío. Miércoles 5:30 AM la noticia. Se murió Euníciter. Miércoles, jueves, viernes, diligencias para que Euníciter vuelva a casa. Sábado, Euníciter está en casa. Tristeza y desolación. Abrazo al primo Hernán de Euníciter y con lágrimas en los ojos, brindando por una tranquilidad que estaba muy lejos de sentir, me recalca el consejo de las llaves del bolsillo invisible que todos tenemos. Se pregunta el porqué de su primo. Toda la familia está racimada en torno al muerto. Lo miro y quedamos en el pacto de no dejarnos ir en silencio. Domingo 22. Euníciter empieza a vivir en el cementerio. En Colombia, como infinitos casos y dentro de las costumbres de las investigaciones, será una investigación investigada. Un sumario que se cierra sin haberse siquiera abierto. Un crimen más que no asombra a nadie.
y menos a las autoridades que comulgan a diario con este tipo de atropellos. Una justicia coja, ciega, muda, que no puede ni tiene tiempo para develar estos casos. Un Congreso de la República que no sabe esto. Un sistema equívoco y corrupto que no garantiza ni vida, ni bienes, ni honra, ni justicia, ni nada. Tal vez solo el poema de poeta Rubén Darío Guerrero. ¿Hasta cuándo? Carajo, ¿hasta cuándo? Ciudad cárcel. No necesitaron demandas, ni denuncias, ni edictos, ni decretos, ni resoluciones, ni acuerdos, ni ordenanzas. Menos necesitaron leyes, solo les bastó la inseguridad, la intolerancia, el irrespeto a la diferencia, el chanchullo, el acoso oficial, los tiroteos a mediodía, en plena calle o a cualquier hora del día. También les bastó saberse indemnes en un país donde la vida está garantizada en la mera letra de los derechos constitucionales. Y de allí para allá es el defiéndase quien pueda y como pueda. No necesitaron leer los derechos fundamentales, de todos modos sabían que esto era parte de la literatura colombiana para que los presidentes salgan a buscar auxilio, en nombre de la libertad y de los derechos que se les niegan. También sabían de las masacres, los desplazados, la delincuencia común llamada para justificar la impunidad de la justicia, que bien sabía que tampoco existe. Por eso y por otra cosa fue que empezaron a encerrar el espacio público, con el cuento de los antejardines como una forma de alejarse lentamente de los demás. Las rejas, los dobles pestillos, las alarmas, las cadenas, luego abarrotaron los antejardines y después más rejas hasta sentirse seguros. El único temor ahora era salir a la calle, pues se sabía que salir vivo y regresar ileso es una proeza en este país, un milagro diario que más los aferra a el yo pecador o al ángel de la guarda mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo porque me perdería. Y en ese silencio entrecortado empezaron a perder los servicios a domicilio para dejar las calles vacías. Ahora cada uno vive en su propia celda casa y detrás de sus muros se asoman a la vida, a buscar el pan, incapaces de reivindicar el derecho a vivir dignamente en contra de los designios del Estado y su Iglesia católica, apostólica y romana. Amén. Insomnio. Ya estaba harto de esperar. El eterno programa de novelas en la sala de espera del pasillo del hospital, los callos en el culo de tanto dar vueltas en el asiento, bloqueando la mirada para no encontrarse con tanto rostro deprimido, lloroso, quejumbroso. Pacientes en sillas de ruedas, muletas, cojeras, manos en los estómagos y ayayay, y más ayayay. Lo tenía al borde de la desesperación. Hacía 4 horas esperaba un turno que no llegaba, se enrollaba y se desdoblaba en la silla hasta que de pronto oyó su nombre insonoro por un pequeño altavoz, con una vocecita chillona que obligaba a abrir las orejas para poder entender las palabras que salen entrecortadas por el equipo. Que siga Guamuto Cárdenas, consultorio 18. A ver, siéntese, ¿qué lo trae por aquí? No puedo dormir, doctor. ¿Desde cuándo viene con ese problema? Desde hace mucho, doctor. ¿Qué tratamiento se ha hecho? Ninguno. A ver, cuénteme lo que le sucede. No, doctor, que no puedo dormir. Me acuesto y eso es dele y dele vueltas a la cama. Me coge un desespero y nada que duermo. Intento quedarme hasta tarde viendo televisión o me pongo a hacer cualquier pendejada y me acuesto y cierro los ojos y nada de sueño. Nada. La cama me aburre y estoy despierto. Casi todas las noches, eso desde hace unos 8 meses, me he tomado unas agüitas que me recomendaron y eso no me ha valido para nada, doctor. ¿Y cuánto hace que está con ese problema? Ya le dije, 8 meses, doctor. Ese es un problema de nuestro tiempo. La gente se agota, se preocupa mucho por la vida y con tanto problema, inseguridad y necesidades termina por ni siquiera dormir. El primer secreto para salir de esta situación es irte a la cama cuando te des sueño. Nada de estar haciéndole resistencias al sueño. Irse a dormir y punto. El segundo secreto es acostarse y si no se puede dormir, levantarse sin rodeos y ponerse a hacer algo útil. Leer, adelantar trabajo, hacer los oficios que se hacen en la casa, algo que te ponga en movimiento o ver televisión, aunque esto a veces trae más desespero que algunas otras personas. Pero como te digo, la clave es ponerse a hacer algo y apenas te medio empieza el sueño, a la cama. Lo más importante de todo esto es que cuando te subas a la cama, súbete solo. Todos los problemas que tengas los dejas metidos en los zapatos, debajo de la cama. No subir los problemas a la cama, ponérselos al otro día con las medias y si el problema no tiene solución, pues a vivir con él. Y nada de acostarse con los problemas, ten muy en cuenta esto. Sí, doctor, y nada de problemas dentro de la cama. Sí, doctor. Y cuando se te quita el sueño te levantas y te pones a hacer algo útil. Sí, doctor. Y si te da sueño te acuestas inmediatamente. Sí, doctor. Deja los problemas en los zapatos. Sí, doctor.
Bien, por ahora no te voy a mandar ninguna droga, porque eso a la larga te va a traer más problemas por la hoja del hábito. Después, si no es dopado, no te duermes. Con lo que vas a hacer, se te va a quitar el problema. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, vamos a ver. 8 meses es que tienes con ese problemita. Sí, doctor. Mira, el problema es sencillo. Parece cuento de hadas, pero con esto te voy a poner a dormir como un perezoso. Sí, doctor. Bueno, a partir de hoy vas a tener en cuenta lo que te he dicho y cuando te acuestes te vas a poner a contar ovejas. Así de sencillo. Cuentas y cuentas hasta que te vas a quedar dormido. Así de sencillo. Sí, doctor. Bueno, que te vaya bien. Se reacomoda en la silla, toma aire, toca un timbre y le llama al siguiente paciente con la misma vocecita chillona. Guamuto se fue repasando mentalmente los consejos del médico, uno a uno hasta que se los aprendió en memoria. De hoy en adelante voy a dormir como un perezoso. Le extrañó un poco esas ovejas y sintió el mismo vacío de la noche anterior. No le llegaba imagen, cerró los ojos, los apretó con fuerza y quedó quietecito esperando que le llegara el sueño y el sueño no le llegó. Se levantó a las 3 horas, encendió el televisor y un hormigueo le recorrió todo el cuerpo. Circuló 10 veces la fila de canales y no encontró programa de al gusto. Apagó el televisor y se puso a jugar dominó, inventando el mismo papel una y otra vez. Se fijó una tarifa por cada pase y otra por el gane de dobles, lo tasó con cobro doble. Distribuyó equitativamente el dinero en los puestos de los 4 jugadores y empezó honradamente a hacer la jugada de cada uno. A las 6 de la mañana se oía todavía el sonar de las fichas. 2 de los jugadores ya se habían ido pelados. Quedaba él y otro de sus fantasmas. Iba perdiendo su plata y a las 7 se quedó sin una. Viendo todo el montón de plata en un solo lado, se fue a duchar, se vistió y salió como alma que se lleva al diablo sin rumbo fijo. Los párpados le pesaban y un conato de sueño parecía venírsele encima. El día pasó entre las bocanadas de humo que salía de los autos, le ardía la vista y ese penetrable olor seco y caliente no se alejaba de sus narices. Carraspeó un poco, con una tos seca que le desgarraba la garganta, se maldijo por la vida citadina, pero él no conocía otra. Recordaba apenas las anécdotas y cuentos de sus abuelos sobre la vida del campo. Hacía ya 180 años que sus bisabuelos se habían radicado en la ciudad y allí se habían enterrado para no volver jamás. El recuerdo del campo era una nota esquiva en la mente de sus abuelos. Su padre había nacido entre la algarabía de los ecos de las galerías, como coteros, y ellos habían crecido con las dificultades propias e impropias de su condición de inmigrantes forzosos. Se detuvo en una cantina en donde el golpe de la victoria aún sacaba de su caja mágica los discos de Arrabal y desespero de amores desencantados, traiciones. Se bebió una botella de aguardiente, sin más compañía que la voz musical que le arrojaban sus desgracias por plena cara, y entre uno y otro trago se bebió un poco de sus amarguras y desventuras. El humo de los carros se colaba y volvía a sus narices a recordarle su tos seca. Carraspeó de nuevo, se lubricó la garganta con una menta y se dispuso a tomar rumbo a casa a la hora de las 10. El cansancio lo llevó a la cama. Buscó afanosamente las ovejas en su memoria y no pudo colegir objeto ni cosa alguna que se asemejaba a esa palabra indescifrable en su sabiduría recortada por la falta de escolaridad. Ovejas, ovejas, ¿qué será eso? Esculcó su memoria y no coligió nada. Se volteó buscando el ceño fatigado de su cuerpo y se encontró con el olor a humo. Ahí fue que se le ocurrió la idea sabia de ponerse a contar algo. Cortar ovejas le había dicho el médico y al fin y al cabo él podía contar lo que le diera la gana. Parece que la clave del negocio está en contar y él iba a eso, a contar. A su memoria llegó el ruido de carros del humo, los colores, semáforos, avenidas y calles. Se fue compenetrando con la idea e inició un conteo de carros de toda índole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 100, 101, 102, 103, 600, 678. Y en medio de la sirena de una ambulancia solicitando paso obligado en la parada del semáforo, se le fueron los carros. Se confundieron en ruidos, luces, colores, modelos y la cuenta se le perdió. Trató de seguirlos rápidamente, pero no, nada. Alcanzó el número 695.
Estiró la cabeza para buscar un auto perdido en la memoria y le cruzó quién sabe qué, hacia dónde y hacia otro y otro y otro lado. No supo qué hacer y optó por esperar otra parada de semáforo. Se corrió 3 o 4 calles más abajo esperando que el tráfico estuviera menos concurrido. Se echó la cobija de pies a cabeza, cerró los ojos y reinició el conteo, esta vez más lento. Los carros se sucedían sin prisa con su carga humana o de toda clase de cosas. Pestañeó un poco. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Le gustó la forma pausada como pasaban los carros. Se llevó las manos cruzadas y entrelazadas por debajo y entre una y otra rodilla. Esperó que la fila llegara a su altura y siguió contando. 51, 52, 53, 54, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 100, 132, 174, 190, 300, 390, 412, 600, 678. Recordó que allí se había embolatado hace poco y se sintió fresco porque no había peligro de tal. Siguió su tranquilo conteo. 1000, 1300, 1789, 2000, 2780, 3001, 4000, 5000, 5999, 6000, 6790, 7000, 7500, 8000, 9000, 10000, y así siguió el conteo hasta llegar a 90000, 90001, 90002, y sintió allí como un cortenazo el aullido del reloj despertador. Las 7:30 am, hora de salir a trabajar. Saltó malhumorado de la cama, tomó la acostumbrada ducha, contestó a regañadientes el saludo, saboreó un café amargo y salió como alma que se lleva el diablo. Otra vez se le llegó la maldita noche. Las ojeras pronunciadas de 8 meses más los 3 días de haber ido al médico lo desesperaban. Se dispuso a contar carros y esta vez cambió de estrategia. Solamente iba a contar taxis de servicio público. Eran inconfundibles y no pasaban a cada rato. Se ubicó en una esquina del centro de la ciudad. Era de día, casi las 11 am, y se inició el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. En menos de lo que Pedro negó a Cristo, esto está jodido, se dijo, y siguió contando. 31, 32, 33, 34, 35, 100, 143, 200, 290, 330, 500. Un dolor en la vejiga lo sacó de la cama. Se fue al baño, orinó un chorro grueso, amarillento, chispeante y caliente. Regresó a la cama como nuevo. Vio el rostro suave y tranquilo de su mujer. La miró de soslayo de arriba abajo, como si terminara de sorprenderlo. Un muslo azabache se asomaba por la cobija. Unos senos turgentes, con unos puntitos parados, le apuntaban al medio lado. Recordó que haberse casado con ella había sido un contraste agradable. Trenzas ceñidas, y la recordó hace apenas 5 años en plena luna de miel, a la orilla de la costa, dejando que la nera los inundara de fatigas nuevas. Se acostó más cerca, se metió insospechadamente en la misma cobija y una agradable fragancia le olfateó. La estremuzló
como queriendo enredarse en ella, y desde el centro de su cuerpo sintió una turgencia de sangre nueva. Le vino un hondo suspiro y se vio envuelto en un marasmo de caricias. Encontró respuesta a su fatiga escondida y Eros brilló en la pequeña alcoba, deshojando cada impulso. Ya de regreso a la cama la sintió roncar entre feliz y risueña. Duérmete, le dijo. Tenemos que hablar, y lo dejó en su marasmo apagado. El sueño tampoco llegó esa noche. Deambuló un poco sonámbulo por la ciudad. Después de trabajo se metió en un cine buscando que la oscuridad cómplice le trajera un poco de sueño. Miró el cortometraje de propagandas y anuncios con los ojos cerrados, dejando que el tintineo de luces absorbidas por sus pupilas le bosquejara un sueño. Su mente se perdió entre los árboles de su infancia, se vio de niño con las imposibilidades escolares, sin canicas ni trompos, ni rondas infantiles ni escondidas, ni juegos al papá y a la mamá. Solo, el ir y venir detrás de su padre ayudándole a alzarle el peso de la vida en sus anchas espaldas. La película de su vida se le presentó mientras se le pasó la película del cine, y en un fogonazo de luz le anunció que era hora de salir a la calle, porque se avecinaba la otra ronda de cineastas. Miró la fila y pensó en comprarse otra boleta y repetirse la cinta, pero optó por el barcito de la vitrola, y allá estuvo rumiando su desgracia mortificada por largo rato. El tiempo anunció las 2 de la mañana, cuando se cerró el negocio, ya que la ley zanahoria entraba en acción, y se fue cisgascante a casa. El cansancio lo llevó automáticamente a la cama. Se desnudó y, como en un remolino, vio cómo los problemas se salían de los zapatos, se elevaban en una espiral de remolino. Se trepaban lentamente por el borde de la cama y desde los pies se fueron inundándolo hasta cegarlo. Se sacudió a ver si los espantaba, trató de asirlos y amarrarlos dentro de las medias, pero se aferraron a su memoria dispuesto a no abandonarlos jamás. Los recibos de servicio público, el pago del IVA, ahora en la zanahoria, la peluqueada y hasta el chance lo enervaron. Esa era la maldita venganza por la pérdida del referendo, pensó, y siguió diciéndose en la memoria sobre la desigual repartición de la riqueza por encima de un Dios que todo lo ve. Se le vino encima el estribillo de la canción popular que decía por allá en sus tiempos de juventud: óyeme, Diosito lindo, ¿en qué colegio era que estudiabas? Tú de matemática no sabías nada, porque en la plática la dejaste tan mal repartida. Al menos eso era lo que recordaba del vallenato popular. Se le agolparon los cheques girados y los próximos a entrar en consignación, y que no sabe cómo los iba a cubrir. La inseguridad, el hambre, los robos, y de nuevo se le aposentó el cobro del IVA gubernamental. De todos modos, eso era para joderse más en los pobres, porque somos los que pagamos el pato en este país. Todo sube y suben los impuestos, y más impuestos, y los pobres chupe y chupe. Pensaba amargamente con los brazos entrelazados a la altura de la nuca y los codos estirados hacia la altura de los hombros. Lo dijo en voz alta, como si un estornudo imparable le llegara de adentro. Su mujer se despertó sobresaltada. Nunca lo había oído decir un carajo, y esta vez la frase le salió nítida, fuerte, descorazonada. Todos somos una parranda de triple hijueputas. Y mentalmente soltó otra sarta de improperios contra los opresores de su desventura. No vuelvo a votar más por ningún hijueputa deseo. Esta mierda tiene que acabarse algún día, y siguió como un soliquillo, que al menos le devolvía una descarga de desilusiones que a su antojo él vengaba. Todo es mentira aquí, la puta farsa de la democracia, de las noticias acomodadas, de los programas para la igualdad, la puta discriminación contra los negros y los indios, el hambre, la corrupción, y estos cabrones tire y tire mentiras y jodas por radio y por televisión. Y cuando no están haciendo eso, mande y mande novelas, partidos de fútbol, película y otra sarta de carajadas para mantenerlo a uno dormido y estúpido. Y allá arriba estos malparidos brinde con whiskies, y que viva el país, y que viva el Partido Liberal, y que viva el Partido Conservador, y que viva el Congreso, y que viva la prensa, y el pueblo coma y coma mierda, y vote por los mismos. Seguía en su soliloquio y le resegó el recuerdo de los adulterados y siempre en aumento la tarifa. Recibos de los servicios públicos, otra sarta de robos oficializados en el gobierno que va a acabar con la corrupción y la guerrilla, y sigue con su tregua sin tregua de guerra y más guerra, y el pueblo chupe y chupe, y nada de justicia social, y rompan con los derechos humanos, y allí sí se quedan jeticallados, haciéndose los mamones, y para colmo de los males, el otro haciéndose el pendejo con cara dura y de chucurita, buscando reelección.
¿Y entonces qué ha pasado con esa ola de cabronas que ya fueron presidentes? Entonces, según eso de la necesidad de la reelección, dice que para poder hacer algo por el país, esos otros hijueputas no hicieron nada nunca, cabrones. La rabia le iba y le venía, la sangre le ponía la cara roja. Un surco de venas se le aglomeró en el cuello, los puños se le crisparon y los azotó en el colchón y sintió otro alivio de la impotencia. Su mujer lo miraba extrañada. En su azabache rostro bello no había asomo de curiosidad por lo que él decía. Le preocupaba que su marido nunca había actuado así raro y pensó que eso sería problema del sueño como le había dicho entonces el médico. Sí, eso era problema del sueño o se estaba volviendo loco para ponerse a hablar solo y con tanto palabrerío. Se volteó hacia su lado, se echó a la cobija de pies a cabezas y lo dejó allí, rumiando su rabia escondida. Se levantó. La cabeza le daba vueltas. Se buscó un alcacelser, un sal de frutas y un limón. Los echó en medio vaso con agua y se los tragó de un sorbo. Meneó el vaso y escanció el saldo que quedaba viruteado. Oyó el sirenazo del reloj despertador. Se duchó rápidamente y salió, otra vez, como alma que se lleva el diablo. Guamuto Cárdenas no sabía qué hacer. La neurosis lo acorralaba cada vez con más fuerza. El sueño, esa cosa sagrada, el elixir de los dioses, era una cosa tremenda cuando la vida no le regalaba esa sabrosa sensación. Recordó cientos de sueños vividos dentro de otros sueños. Sintió la placidez de sus despernancamientos de niños y de joven, durmiendo hasta de día, haciendo siestas obligadas inclusive por hambre y la fatiga. Caviló largo rato sobre la importancia de algo sencillo como el sueño, alejarse de uno mismo, entrar a otro universo, salirse del cuerpo, recorrer calles, volar, hacerse el amor con las mejores modelos del mundo, ser rico, pobre, estar en peligro, hacer lo imposible de las formas más sencillas de la vida. El sueño, esa palabrita encerrando uno de los placeres humanos y animales que nadie debería abandonar. Pensó en las bondades divinas con el acto del dormirse y le quedó sonando aquello de dejar de ser uno mismo. Un acto secreto debía esconderse en ese sueño porque respirar muertos y de uno a otro momento, paz, regresar los ojos sin saber cómo diablos sucede eso. Despertarse, volver a la vida y la belleza enfrentarla así pasando trabajo. El sueño, qué cosa tan hermosa, regalo del cielo. El sueño, no ser uno mismo. Abandonarse de la vida, morir despierto, salirse del cuerpo a recorrer la luna, a montar en caballos alados, manejar carro o avión y ser héroe de todos los continentes. Y cuando las cosas están jodidas para uno, cuando se está en el más grave de los peligros, la alegría de despertarse de un sopetón y esa sensación divina de saber que todo era una pesadilla. Darle gracias a Dios por estar vivo, porque la cosa que estaba allí en ese sueño no pasaba de verdad. El sueño, mágico invento para descansar y crecer, cosa eterna, de sabiduría y tan sencillo, pero ¿qué pasaba con él? ¿Qué raro pecado o castigo estaba pagando con la maldición de no poder dormir? Ahora haría cualquier cosa por dormir. Se privaría de lo que fuera por el solo hecho de dormir. Ofrecería lo que no tenía por dormir. Cumpliría cualquier penitencia por dormir. No volvería a malgastarse las horas del sagrado sueño por dormir. Necesitaba sueños, aunque sin sueños por dormir. Cerrar los ojos e irse yendo poco a poco, quién sabe como yo, a dónde, pero dormir, 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 dormir y seguir durmiendo. Dormir, estar muerto por ratos. Dormir, alejarse de uno mismo. Dormir, disfrutar de las fuerzas perdidas. Dormir, hacerse el héroe de todas las batallas. Dormir, realizar los actos más imposibles. Dormir, alejarse de la maldita realidad de pobre. Dormir, recuperar las fuerzas. Dormir, acariciar a todas las mujeres del mundo. Dormir, abandonar las angustias. Dormir, ser el rey del mundo. Dormir, recorrer la ciudad y los mundos sin prisa. Dormir, felicidad y gozo. Dormir, perderse en las fantasías de la muerte respirada. Dormir, abandonar la vida y la muerte. Dormir, descorazonarse con pesadillas y salirse ileso con la victoria. Dormir, fabricar sus propios paraísos. Dormir, descansar del cuerpo. Dormir, el mejor regalo de Dios a la larga y a la corta. Dormir, la otra cara de la vida. Dormir, la clave de los misterios. Dormir, la visita de la gloria. Dormir, la maravilla de saberse vivo. Dormir, el misterio escondido de la mente. Dormir, la oportunidad de saltar al vacío. Dormir, la gracia del humano, lo divino y lo... No poder dormir era entonces la desgracia más grave que le podía pasar a una persona. ¿Y cómo sería la cosa con los animales que no pueden dormir? Pensó en los peces allá en el agua,
los pequeños y los grandes peces, tranquilos escogiendo su tiempo de dormir, las gallinas durmiendo, las moscas durmiendo, las culebras durmiendo, los zancudos durmiendo. Sí, él era un maldito desgraciado, muy desgraciado. No poder dormir y el médico, sin más remedio que contar ovejas, se preguntó sobresaltado, tal vez existe un secreto con las ovejas. Sí, las ovejas le devolverían el sueño y él iba a hacer algo para contar ovejas. Volvió a la casa a las 10 de la noche. Su mujer estaba arropada de pies a cabezas. Le recordó su promesa de sacarla esa noche a donde se acostase. Se levantó como un resorte y en un tiempo de 1 hora, que a él le pareció un poco prodigioso, ya estaba en el dintel de la puerta. Salieron con rumbo, sin rumbo, y se dejaron enredar por la fantasía del rito de luces de las calles y edificios. Entraron en una de esas tabernas de ambiente sofisticado, discreto e íntimo, y allí se dejaron desenredar por el rito de la semioscuridad que les acrecentaba su acento de intimidad. Bailaron y bebieron hasta las 2 de la mañana. Ahora, la hora zanahoria mocusana. Decidieron no llegar a casa y dejaron un servicio público. Los llevaron a un buen lugar, de esos escogidos por el chofer y en donde a ellos les ofrendan una propina por la llevada de un cliente. Llegaron, los instalaron en una cómoda alcoba, equipada para sus necesidades. Allí, despreocupado, destapó una caneca de aguardiente. Brindaron y el reinicio en un pequeño besuqueo de la tarde. Ella, alegre y desconcertada, lo siguió en todas sus pretensiones. Alegre y confusa por el comportamiento que la inducía a pensar en su locura, Eros se desgranó en todos sus quehaceres a Morfeo y él se quedó allí, estático, exhausto, alegre y confiado. Las pupilas le dolían. A sus labios asomó una sonrisa picaresca. La miró desnuda y plácida. Se bebió un trago largo y pausado. Buscó la sábana y la tanteó. Se arropó de pies a cabezas, encogió las piernas buscando la posición fetal, cerró los ojos, dejó la mente en blanco y esperó que el placer del cansancio le trajese el sueño. Pero el bendito sueño no le llegaba. Giró, regiró, se volteó 100 veces y nada de sueño. Buscó afanoso la oveja y se le apareció en el grabador de su subconsciente, íntegra, tal como lo observó en el libro de la lectura de su hijo. La fijó y empezó a contar, una, diablos, una, y no pudo salir de allí. Carajo, ¿cómo contar si no hay más que una? La oveja estaba allí, estática en su mente, parada, cabizbaja y única. Esa imagen rígida, inmóvil, solitaria y blancuzca no se alteraba. Cuando intervenía, quería llegar a número 2. No podía, pues era la misma oveja y uno es uno, pensó. Se levantó y dio vueltas por el cuarto. Libó otro y otro trago hasta vaciar la botella. Le subió una energía por todo el cuerpo. La sangre se arremolinaba en sus sienes. El fracaso del sueño lo irritó y en un movimiento inconsciente-consciente estrelló la botella contra la pared. El estrepitoso e inesperado ruido despertó a su mujer. Sobresaltada, indagó por lo ocurrido, con una frase apagada. ¿Qué le pasa, mijo? Y le contestó el silencio. Llegaron de administración a indagar por el ruido y él se limitó a decir, aquí no pasa nada, y le cerró con un portazo en plenas narices. Esto la preocupó más. Se vistió rápidamente, miró por uno de los ventanales y se encontró con un firmamento en luces que se venían anunciando el día. Miró la hora, 5:30. Iluminados en el pequeño tablero, su marido se llevaba las manos a la cabeza. Zapateaba y unos ojos rojos le denotaban ira. Prefirió guardar silencio y dijo lo primero que se le vino a la mente. Mijo, vámonos, ya amaneció, debo arreglar los niños. Cuando abrieron la puerta, ya venía el de administración con un policía. Ese es el tipo, dijo señalándolo. El policía lo miró de pies a cabeza como si le evaluara la fuerza o quién sabe qué. Ella terció. Aquí no ha pasado nada, señor. Luego, temerosa, giró hacia él, le metió las manos en uno de sus bolsillos y extrajo un pequeño fajo de billetes. Indagó por la cuenta. El administrador ya no sabía qué hacer. Al fin y al cabo, a él lo que le interesaba era su plata. Pero la presencia del policía parecía sobrar, y éste no parecía dispuesto a perder su tiempo. A ver, señor, por favor, sus papeles, dijo, mientras veía de refilón que uno de sus compañeros de radiopatrulla se acercaba. La señora regresaba de pagar la cuenta. El administrador le había cobrado unos pesos extras por el daño de qué sabe qué, pero ella no había hecho repulsa alguna. Desesperada por la inesperada actitud de su esposo, todo había estado tan bien que no atinaba a saber qué estaba pasando realmente.
Llamó a la gente a un lado, le ofreció sus disculpas, explicó que él era su esposo y que solamente se había caído una botella de aguardiente vacía y que a su esposo no le había gustado la grosería del administrador de ir a tocarle la puerta. Pero que no, que nada, que ya todo estaba bien y se iba. Que muchas gracias y que camine, mijo. Acomodó un billete de 20.000 pesos en el bolsillo de la camisa del uniformado. Cogió a su esposo de la mano y salieron a buscar el taxi que los esperaba. Llegaron a la casa. En ese preciso momento sonaba el reloj despertador. Esto lo irritó más. Le hizo señas de que se iba. La miró y de nuevo salió como alma que se lleva el día. Se dio el sopetón, aunque en la cabeza ya le daba vueltas la idea. Arregló viaje para Puno, Perú, porque oyó en sus indagaciones clandestinas que allí existían rebaños de ovejas. Estuvo allá 3 días en los cuales el sueño no pareció fastidiarlo. Solo después de los 3 días añoró el dormir, pues esa salidita le había servido para dejar caer unas cuantas canas al aire y no supo qué cosa era la noche. Cuando sentía era la claridad del día y él se iba metido enredado en el rebaño, hablando de ovejas y preguntando cuánta cosa se le ocurría hasta que se consideró un sabedor de ovejas, dijo al fin: sería la salvación de estos rotos sueños el alivio a una nostalgia nocturna. Y ya después de haberlas visto por cientos de días, no tendría problemas. Las tocaba, las miraba, las mimaba. Dejaba que su mano se perdiera en la sedosa piel lanuda. Bebió su leche y hasta participó de un suculento asado. Así que cumplidos los 3 días regresó a casa con la seguridad de su curación. Y desde allá le envió un secreto saludo al médico que lo había atendido en el consultorio de ciudad. Dejó que las horas pasaran en su afán sin tiempo. Esperó pacientemente que el sueño le llegara a los párpados. Parpadeó. Ya él tenía la fórmula mágica para vencer. Se enredó entre fútbol y películas. Le dio la vuelta una y otra vez a los canales. Aterrizaba en alguno y apenas se venía la sarta de propaganda, se alejaba de allí presuroso y en ese vaivén no supo a qué horas se le acabó la noche. Del sondeo de programas le sacó el despertador. A la misma hora de siempre se bañó rápidamente y sin despedirse siquiera, sin haber tocado una saliva de su viaje, sin mirar a la esposa dormida, otra vez salió como alma que se lleva. Durante el día estuvo feliz, culpó al televisor y luego a la emoción de saberse curado del hecho de no haber dormido. A eso de las 6 de la tarde sintió unas cabeceadas, se dio cuenta de que estaba quedando dormido en el escritorio de su negocio, se alistó, pidió un taxi y llegó a su casa. Después de un pequeño chocoleo con los hijos y de unas frescas y admiradas frases con su esposa, decidió irse a la cama para alcanzar el sueño que hacía unos minutos lo perseguía. Se acostó boca arriba, miró el cielo raso y se dejó llevar por las 1001 figuras que se dejaban formar por las estrellas de la pared horizontal y se dispuso a dormir, llevándose la cobija hasta la altura de los hombros y canteándose hacia la derecha. Fue allí cuando le llegaron las ovejas y con una tenue sonrisa de triunfador empezó el conteo yéndose directamente a Puno y metiéndose en el rebaño como apenas hacía 2 días lo había hecho. Contó, recontó, volvió a recontar y las malditas ovejas se acababan sin poder dormir. De nuevo le vino el sobresalto. Otra vez la amargura de sus días sin noches, la comezón de saberse inerme, el temor de ser el único terrícola condenado a sufrir la infelicidad del sueño, de roncar, de soñar en el sueño. El más infeliz tenía que ser yo, se dijo. Pero más adentro, la rabia escondida, decidió quedarse dormido para siempre. Así nomás. Su mujer acababa de verse la novela en el televisor de la sala. Los niños apenas acababan de irse a la cama. Se aseguró que las puertas y las ventanas estuviesen bien cerradas. Se bebió un sorbo largo de agua fresca. Se dispuso a ir al cuarto mayor cuando oyó un ruido seco. El corazón le palpitó con más fuerza. Aceleró y cuando entró al cuarto lo vio boca abajo, dando las últimas convulsiones. No supo de dónde le venía la sangre que llegó a sus manos. Arrojó sobre él a socorrerlo. Miró la pistola a un lado de la almohada, pidió un auxilio vano. Guamuto yacía con una sonrisa pícara en la comisura de sus labios, y a ella le pareció como si durmiera plácido y feliz. Solo él lo sabría. Sentía la alegría que entraba al túnel y una luz brillante y opaca lo recibía para el tiempo. Cuando al fin pudo atrapar el tiempo en el celular de su reloj, le dio importancia al minuto y le dolía en el alma tener que estarle haciendo pequeños grandes favores a sus amigos y familiares, que arrastrados por la confianza le decían: Julano, regálame un minuto de tu celular. Al principio lo regaló a resquemores y luego fue sintiendo la necesidad de entender que el tiempo no se regalaba, sino que se compra y se vende. Por eso empezó a contestar rápido y sin mirar a los ojos que no tenía minutos y así se los fue quitando en. El último día del trato,
Cuando faltaban unos pocos minutos para las 12 de la noche, oyó una vocecita que le avisaba que tenía 70 minutos para gastárselo en lo que faltaba para las 12. Miró el reloj, 11:55, y no entendió cómo es que el tiempo le sobraba desde que le empezó a comprar por el reloj celular. La muñeca. Se habían compenetrado tanto en el amor, en unas relaciones sexuales tan entregadas y tan suyas, que ya no le dio temor de la muñeca y la dejaba inflada y arropada en la cama. Se prometió, y así se lo dijo al oído, que ya no volvería a guardarla en el armario y menos a desinflarla y mucho menos serle infiel. Todo empezó cuando una vez ella le oyó un gritito y él lo supo sin un furor de sus movimientos. Pero no, la revisó antes de seguir y comprobó que estaba bien, y entre temeroso y feliz se entregó a sus movimientos, a sus orgasmos y los de él. En un segundo incidente sintió que lo besaba, que le salió una lengua dulce y melosa, y allí sí la amó con más frenesí y del mismo modo que ella se acomodaba cuanta exigencia se le hacía. Le había infundido tanto de su espíritu, se había compenetrado tanto con el huele de su piel, que la empezó a vestir, calzar, la enseñó a sentarse y le leía historias de duendes y fantasmas que ella parecía entender y gustar. Ese día, después de haberse amado como nunca, no se inmutó, no sintió miedo, fue feliz. La muñeca se había levantado y se dirigía a la cocina a prepararle el desayuno. Juicio final. Algunos despistados y despistadas habían hecho filas e hileras al lado de todas las religiones habidas y por haber. Se encontraba toda clase de idólatras dirigidos por el papado clerical romano. Adoraban becerros de oro, de plata, de barro, de yeso, de madera y de toda porquería que se pudieran construir. Con rostros crísticos, de vírgenes y con una gama de ángeles y santos que no alcanzaban a tener un día de veneración, pues el calendario de 375 días no les alcanzaba para festejarlos. Así que había que arrumarlos por cientos en cada día y apiñarlos de tal modo que ninguno pueblo se quedara sin el día de su santo. Y si por las moscas se les pasaba alguno, se inventaron inteligentemente el día de todos los santos. Pero eso no era nada. El pequeño planeta llamado Tierra, el desespero había tocado el colmo de los colmos, que televisaban también a toda clase de pastores de las llamadas iglesias protestantes, ofreciendo cielos, curaciones, dinero a millones, timándose sátiras y diatribas entre ellos, y proclamándose ser los enviados directos de Dios, con constancia afirmada no se sabe en cuál de tantas bajadas que Dios, en mismísima persona, les había otorgado. Otro aspecto raro era la inequidad de los hombres. Sí, porque si ese planeta que les dieron hubiese sido gobernado por mujeres, filósofos o poetas, la paz sería un hecho. Pero quienes gobernaban, salvo unos cuantos cada 1000 años, solo atendían a sus voraces apetitos de acumular riqueza, frente al hambre de millones y millones, y se gastaban los recursos de todos. Se armaron hasta los dientes y la antigua ley de Talión, la del ojo por ojo y diente por diente, les quedó pendeja. Empezaron a arrasar, a asolar, a cavar, minar, toda palabra hija que se parezca a esto, todos los recursos naturales, a quitarle el aire a las lombrices de la tierra que fueron el arado divino para las cosechas. Pero el cuento no termina allí, termina aquí. Lo que no sabían todas esas millonadas, que ya casi alcanzaban los 7.000 millones de habitantes, era que el juicio final estaba esperando. Ya hacían 2,5 millones de años que había pasado, que los malos habían sido ya confinados al infierno, que el juego perenne de peregrinación del sufrimiento los había confinado. Por eso, ahora que el planetita quedaría devastado por la inequidad de los diablillos, desde el universo divino y para cumplir las profecías del infierno, se debía sacar candela por 2,5 millones de años más. En diferentes ciclos de vida se les sacará para que conozcan el cielo. De allí en adelante se les mostrará cómo hacer naves para llegar hasta allá, pero eso durará 1.000.000 de años más. Después será la felicidad total. Lo que están pensando los ricos del planeta es que ellos ya tienen el pasaje comprado. Adivinen por qué no.